Hoy, en un programa más, pero esta vez especial, en Saliendo de la Caverna, vamos a analizar los resultados de las últimas elecciones en Argentina, con el candidato y ya presidente de Argentina en la Casa Rosada, Javier Milei, caracterizado por un discurso aparentemente pues, disruptivo o por lo menos que se salía del político tradicional. Para ello vamos a contar con la inestimable presencia de tres grandes intelectuales, cada uno en su campo y en su área, para analizar un poco, no ya la victoria de Milei, sino el contexto geopolítico en el que se ha dado, las repercusiones y un poco hablar de libertad, con letras mayúsculas, liberalismo, pero sobre todo libertad. Contamos con el profesor don Miguel Ancho Bastos. Un placer, profesor Bastos. Buenas tardes. A usted y a la compañía. Al señor Moras y al señor Rivas. Profesor en la Universidad de Santiago. Contamos también con don Nicolás Morás, un periodista de amplia experiencia en medios como Libertad Digital, Televisión, aquí en España, y que hoy, es el dueño de uno de los canales en habla hispana sobre libertarismo, sobre geopolítica, sobre economía, más importante, llamado Los Liberales, con 700.000 suscriptores. Asimismo, él dirige una plataforma educativa, Academia Libertaria, para enseñar sobre las ideas de la libertad. Un placer tenerte, Nicolás. Muchísimas gracias por la invitación, Pedro. Me honra estar aquí con ustedes y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle públicamente al profesor Miguel Ancho Bastos por todo lo que nos ha enseñado y en particular a mí toda la bibliografía que he recibido gracias a sus conferencias y bueno, la amabilidad con la que siempre se ha dirigido a mí, que hace muchísimos años, cuando yo era un imberbe jovencito de 15 años, ya conversábamos ahí en liberalismo.org y los foros de Facebook. Muchas gracias por la amabilidad. Y también contamos con Colin Rivas, que, bueno, decir que su plataforma su canal fue vetado de YouTube por su discurso políticamente incorrecto y tiene su propia plataforma de vídeos en Colin Rivas Show. ColinRivas.show en español, ColinRivas.tv en inglés y estoy los fines de semana con Alex Jones haciendo cosas de gamusinos. Quiero decir que Nicolás Moras, además es colega, es uno de los mejores, si no el mejor que hay ahora en el Gulag digital de investigadores y periodistas que hay. Es obligación estar suscrito al canal de Nicolás Moras, Los Liberales. Y a Miguel Ancho, ¿qué voy a decir? Es paisano gallego, es un crack, probablemente uno de los más estudiosos, pedagógicos y mejores profesores que he visto. Le tengo mucho respeto, aunque puedo discrepar en algunas cosas, pero somos así los gallegos porque nos gusta discutir y reñir, nos gusta reñir y discutir, pero el tema es que le tengo mucho respeto, lo tuve ahí antes de que pasó los temas estos y tal, de las banderillas y todo el tema, y lo tengo que retomar, lo que pasa que estoy tan hasta el gorro que no estaba hablando de estas cosas políticas hasta hace poco, cuando lo retomé, sobre todo con Nico. O sea, que seguid bueno, si estáis en Galicia y os da clase o no vais a salir del instituto, os tenéis que inscribir a la universidad donde esté Miguel Ancho Bastos. O sea, lo buscáis ahí y yo me inscribí ahí aunque tuviera que pagar 50.000 euros, ¿no? Es lo que hay. Y a Nicolás seguirlo hasta la muerte. Para usted no hace falta eso. Ya me tiene cuando quiera. Muchas gracias por las palabras. Pues yo le conocí al profesor Bastos la primera vez en el Instituto Juan de Mariana, allá por el año 2017-2018, ahí en el barrio de la Latina, en Madrid, por Madrid Capital, que vino allí. Luego ya tuvimos relación porque, bueno, había un investigador autodidacta, Félix Rodrigo Mora, que siempre me había querido pedir hablar con él y, bueno, intentamos hacer ahí un coloquio que estuvo bastante bien. No sé si se acordará, profesor. Sí, el gran Félix Rodrigo Mora. Yo creo que es una persona que hay que difundir como sea. Él tiene unas ideas muy interesantes en muchos aspectos. Sí. Pues
Pues me gustaría brevemente, para que cada miembro de la audiencia pueda tener su punto de vista, que vosotros hagáis un poco una breve intervención acotada de momento, luego ya voy a hacer un debate más abierto y flexible, pero dando vuestro punto de vista brevemente sobre el tema Milei, Argentina y la relación con la cuestión liberal, libertaria. Tiene usted el primer turno, profesor Anxo Bastos. A ver, Milei para mí es una gran cosa. Es un gran fenómeno. No sé qué políticas saldrán de ahí, porque no, como decía Mosca, y el gobernante no gobierna solo, gobierna con una clase, gobierna con un grupo de personas, y no sé hasta qué punto las personas que rodean o están con Milei pues comparten su ideario. Yo creo que él comparte el ideario, ¿eh? Yo solo lo veo, lo percibo cuando lo oigo hablar, cuando lo veo, sí que él cree, y sus medidas van en esto. Ahora no sé qué entusiasmo tendrán los que están en él. Entonces no sé qué va a salir de ahí, ni sé qué resistencias puede tener dentro del Parlamento, dentro de la Judicatura, pues dentro de la policía, dentro de los gobernadores, dentro de su propio partido, ¿no? Eso no sé qué saldrá. Ahora, el fenómeno en sí no tiene precio. Después Colin nos ilustrará sobre Trump, pero es el mismo fenómeno, es un fenómeno parecido al de Trump en el mundo hispano. Abre debates que no se habían abierto antes. No, sí, eso sí. Y escucho a jóvenes o a jóvenes argentinos, yo por suerte le doy clases argentinos también aquí en Galicia, que vienen así de intercambio, así. Normalmente eran los más aguerridos defendiendo la izquierda, los más aguerridos defendiendo el socialismo. Ahora al revés. No sé de dónde sacaron las ideas, será que permean en el lenguaje popular o están en el debate en la calle, que ahora los jóvenes argentinos que me dio la suerte de tratar estos últimos meses, todos entienden estas ideas, todos defienden, o muchos de ellos defienden estas ideas, y dicen, no, es que mi mamá vota Milei, en su casa se vota Milei, y te hablan de conceptos de narcocapitalismo, te hablan de ello, no sé qué no van a hacer, pero lo vas metiendo, es que antes eso no llegaba, y ahora llegan a nivel popular, entonces se leen libros, se discuten cosas y de ahí podemos llegar a posturas más ortodoxas como la de Don Colin, ¿no? Pero primero tienen que llegar a cosas de este estilo. Yo creo que eso no tiene precio. Es como una propaganda gratuita y es como unos mira Dios a ver. Lo ves, perdona que interfiera, lo ves a Milei como positivo en el lado del marketing nuestro, del liberalismo. Ese marketing hace falta, que se discutan estas ideas y sobre todo que se vea que estas ideas pueden ser vendidas y se pueden ganar elecciones con estas ideas, que ya sé que la mayor parte del pueblo argentino no es anarcocapitalista ni siquiera liberal, ya sé que el liberalismo de muchos es superficial, es como un barniz, pero con que haya 10 o 15.000 argentinos que entiendan estas cosas ya es bastante y esto sí que se va a conseguir. Pero yo repito, mi visión de la política no es como hacen los de la nueva derecha francesa, es metapolítica. Es decir, no me interesa la lucha política cotidiana, me interesa difundir el ideario y que permee a la sociedad y que esas ideas vayan cuajando en la sociedad. Y esto lentamente se va consiguiendo, porque yo no pienso solamente en 30 años, pienso como los cristianos, a 100 o 200 años. Sé que en los tiempos que corren la gente no piensa así. No, pero yo me siento a veces como un cristiano del siglo I. Ya llegará el momento. Pero hay que plantar las bases. Pero mientras hacemos. Nicolás. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con el profesor en lo que dijo respecto a que nuestra misión es largoplacista. Todos los cambios y las evoluciones sociales y culturales son paulatinos y cuando son abruptos, bueno, se genera una reacción también casi inmediata y puede haber varios problemas. Generalmente los que quieren cambios abruptos, los aceleracionistas, tienden a recurrir a la ingeniería social. Pero no coincido en la valoración positiva del fenómeno Milei, o al menos parcialmente. ¿Por qué? En primer lugar, yo creo que si algo va a demostrar este experimento político es la validez, como recién citaba a Mosca el doctor Bastos, de la ley de hierro de las oligarquías, de la teoría de la elección pública de Buchanan y de lo que han expresado los libertarios más radicales sobre la imposibilidad de que el Estado se limite a sí mismo. En ese sentido me parece interesante, me parece un fenómeno muy, muy apasionante para observar, incluso para generar más anarquistas a partir de la decepción que sobrevendrá. Pero por otro lado, yo observo cómo cuando se han asociado términos como liberal, o bueno, el neologismo, ¿no? Neoliberal, tan impreciso y ambiguo,
a experiencias políticas fracasadas con elementos autoritarios, etcétera, se ha hecho muchísimo daño. Por eso se llegó a un consenso de izquierdas en la Argentina y en buena parte de América Latina a principios del siglo XXI. Porque en las dictaduras militares más sanguinarias, aquellas que nosotros sabemos perfectamente que vienen del imperialismo, que vienen del injerencismo de la política exterior norteamericana que denunciaba Rothbard, había economistas que decían, bueno, nosotros somos liberales, estamos tomando medidas liberales, y no lo eran. Eran medidas intervencionistas, en el mejor de los casos con algunos elementos monetaristas, pero llevadas adelante por dictaduras terribles, o luego por gobiernos muy corruptos. Bueno, luego de eso entonces el liberalismo pasó a ser mala palabra, y lo era hasta hace pocos años. Es, por supuesto, que una buena noticia que ya no lo sea y que se despierte el interés en el liberalismo, en el anarcocapitalismo en muchas personas, pero tener este oxímoron que es un presidente anarcocapitalista cuyas primeras medidas son subir drásticamente impuestos y que ya desde la campaña comienza a demostrar lo que la política es, y no nos sorprenderá a nosotros, una constante sucesión de mentiras y contradicciones, yo creo que terminará generando un fenómeno de rechazo y de repudio social a estas ideas masivo, y es algo que me inquieta y que me duele. Debemos considerar, y cierro con esto, no quiero extenderme mucho más, que lo que vemos hasta el momento, además de una drástica suba de impuestos, la reinstauración del impuesto a las ganancias, que con la inflación abarcará más gente, que le quitará el 35% del salario a quienes ganen apenas un sueldo equivalente a $1.000, además de subir el impuesto país, además de subir las retenciones a las exportaciones, observamos otras cuestiones naturales de la permanencia en el poder y de acoplarse a lo que Milei llama casta, como mantener al funcionario más corrupto e intervencionista del gobierno anterior al frente de la aduana, ni más ni menos. Ayer anunció una serie de decretos de regulación, de los cuales la gran mayoría no van a poder llegar a fructificar, porque tienen que pasar por el Congreso y va a encontrar muchísimos obstáculos. Si es así, yo digo, ¿por qué no fue un poquito más ambicioso y en vez de derogar artículos puntuales de leyes, derogó leyes enteras? Que hay 36.000 en Argentina, uno de los países más legislados del mundo. ¿Por qué no deroga la aduana en vez de continuar con el funcionario peronista en la aduana que restringe las importaciones a un nivel prácticamente soviético? Yo creo que este hombre es mucho más pragmático de lo que parece, es mucho menos loco de lo que dicen sus detractores, y está construyendo desde el pragmatismo más obsceno una estructura de poder que nada tiene que ver con la libertad, que es lo que pidieron muchos de los que confiaron en él y muchos de los jóvenes que señala el profesor Bastos. Sí, Colin. Yo quiero añadir nada más eso de Nico. A mí me parece muy bien la observación y lo entiendo a Miguel Ancho, porque llevan tantos años ahí, incluso en la universidad, para arriba, para abajo, cuesta dinero. Ves gente, por ejemplo, como Nicolás, otra vez que tengo que decir, uno de los, si no es el mejor periodista, sobre todo de su camada. Y bueno, es que no hay periodistas hoy, porque son todos... No exageres, Colin, no exageres, que me ruborizas. No te empalmes, campeón. Ya te mandaré ahí un vino. Pero yo quería decir de Milei, y es simple, o sea, yo no tengo que ir a los impuestos ni nada, ¿no? Además, ya sabes que fue el único que lo entrevistó de habla hispana de Europa, y se vio en la entrevista que es bastante boca chanclas, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de lidiar con él y con Karina, sobre todo, ¿no? Pero bueno, aparte de esas vicisitudes que tiene que ir a mear hasta con Karina y tiene que ir a comer con Karina y todo eso, que no lo veo mal, y no lo veo mal incluso que haya hecho una secretariada de esas para ella, porque él depende mucho de la chavala, ¿no? Es como su madre o algo así para todas las decisiones, ¿no? Pero el problema es que, y yo sé, también lo pongo como pregunta y como debate para Miguel Ancho también, que él es un experto de verdad y es un erudito en esto, un sabio no solo gallego, sino de toda España. Y probablemente de Europa, porque yo me mezclo con gente europea y no tiene la sabiduría que tiene y el poder de argumentar. Hace muy bien las analogías nuestro querido Miguel Ancho Bastos, ¿no? El catedrático. Es que las reformas estructurales hay que hacerlas cuando la gente tiene pasta, cuando hay una época de bonanza, cuando la gente está sin blanca, como ahora en Argentina, es perverso, lo sabemos, el Estado, que los empobrece, y después, claro, buscan este timing, le llamamos inglés timing, no sé cómo se dice en español, para ahora poner un liberal, digamos entre comillas, y ves, las políticas liberales no funcionan.
porque van a joder a los libertarios, ¿entiendes? O sea, las políticas ahora no tienes que ser liberal en este aspecto, ¿entiendes? Porque lo único liberal que podría ser es, o sea, destruyendo el Estado completamente. Pero sería una catástrofe porque el Estado es perverso. Entonces, esto se tenía que haber hecho antes. Y ahora han puesto a Milei para, por ejemplo, como hizo hoy, que se lo comento, no sé si Nico lo sabe, seguro que lo sabe, ha liberalizado lo del cartel de aviación. O sea, lo peor que le puede pasar a los usuarios. Y además la corporación SSM tiene ahí casi toda la cuota. Entonces, es que está haciendo unas cosas muy, muy raras y en eso que le tomaba la palabra a Miguel Ancho, ahí por lo menos Trump en lo económico supo que no estaba la cosa como para tirar cohetes y dice, bueno, me voy a poner en modo más proteccionista. Digo porque nosotros ya vivimos en esta cárcel, vivimos con los guardas de la cárcel, con los carceleros y todo. O sea, no me puedo ahora ahí escapar de la cárcel, digamos, de este gulag que vivimos del Estado, ¿no? Entonces, no puede aplicar estas cosas que está haciendo, ¿no? O aplica, por ejemplo, cosas de Eugene von Bauer, que podría ser, o de von Mises, pero es que no está aplicando ni eso. Y entonces va a quedar mal. Y lo que dice Nico, estoy 100% con él, ¿no? Creo que he sonado un poco socialdemócrata, pero me refería a que hay que tener el timing exacto para hacer esas reformas estructurales y hacerlas cuando la gente está en época de bonanza, ¿no? Ahora que está fatal, ¿y qué cojones va a hacer? Todo liberalizar los rollos estos, que no lo está liberalizando, porque Nico está diciendo, está subiendo impuestos para acá. Bueno, después el de las restricciones dijo hoy que ya no lo ponía, después de las importaciones, después incluso la liberación de extranjeros para comprar tierras. O sea, bueno, el judío ese con el que se está frotando las manos, porque van ahí a comprar todo. O sea, es un despropósito total, ¿no? ¿Cómo veis los dos esto, lo que he dicho yo, Nico y Miguel Ancho, del tema de hay que tener un timing, un momento para hacer estos cambios estructurales? Lo que apuntas es correcto. A ver, los teóricos de la revolución, cuando estudian estasiólogos, por usar la palabra técnica, cuando hablan de revolución dicen que se da normalmente no cuando la gente está muy mal, sino cuando la gente empieza a mejorar. Y esto es lo que pretende Milei, de pretenderlo es una revolución, porque implica un cambio en la estructura de poder, un cambio en la clase, de llevarlo adelante sería un cambio en la estructura de poder, en las clases dominantes, y sería un cambio en la estructura de propiedad. Normalmente, si se da eso, habría que hacerlo efectivamente cuando las cosas empiezan un poco a... No cuando están bien, sino cuando empiezan a mejorar. Bueno, eso es lo que dicen los expertos. Lo interesante del caso de Milei, aparte de que difunde las ideas, vamos a ver, a mí no me va a defraudar. Yo en la política generalmente no confío. Entonces ya sé que las reformas, pues en mejor de los casos, eran una cosa así como Thatcher o como Reagan. Cuidado. Thatcher, cuando acaba su mandato, después de 2 años, el gasto público era mayor. No en porcentaje, pero sí en niveles absolutos. No hizo ningún recorte del gasto público. Cambió en términos de porcentaje del PIB, pero no en términos globales. No vayan a pensar que aquello fue ANCAPIA o llegó al libre mercado. Pero también contribuirá a resolver el viejo debate de si para llegar a una sociedad hipotética en el futuro se pueden usar medios políticos, se pueden usar los medios electorales. Ese es el debate. Mi idea es que el cambio social tiene que venir de un cambio cultural y tiene que ser un cambio cultural lento, sosegado y profundo. No puede ser llegar mañana que la gente que no sabe nada de esto mañana se haga ANCAP y vote por una cosa, porque le gusta al señor. No, porque no va a cambiar nada. En cuanto a lo de fraude, va a volver al peronismo o a cosas incluso peores. Es necesario con calma. Por eso uno de los problemas es que no pensamos a largo plazo. Por eso hablo de cristianos y así. No pensamos, queremos ya mañana que llegue el mundo sin Estado, ¿no? Y así por una varita mágica que hagamos así como un gesto y ya sabrá, ¿no? Pero vamos a ver si uno de los gobernantes, por lo menos el que yo conozco, más ideológicamente anarcocapitalistas o más liberales que se vieron en el mundo en los últimos años, por lo menos de retórica, a ver qué consigue hacer. Ojalá me equivoque también. Ojalá me equivoque. Bueno, Pedro, yo respecto a lo que comentaba Colin, Sí. Mira, Colin, yo estoy totalmente en contra de cualquier tipo de proteccionismo, pero parece que Milei va para eso, aumentando retenciones a las exportaciones y otras rarezas y excentricidades del sistema vigente en la Argentina. Por supuesto que topará con muchísimos anticuerpos propios de un sistema que no quiere ser limitado, pero yo creo que él tampoco tiene la voluntad genuina de limitar drásticamente el poder del Estado. Y me preocupa realmente en lo que refiere el profesor, que es lo más importante sin duda, que es la batalla cultural,
que nuestras ideas y nuestros valores queden asociados a prácticas profundamente liberticidas. Ayer había una manifestación, una movilización en Buenos Aires, y por primera vez se emplearon cámaras de control biométrico, acorde a lo que dispuso la ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, a quien él con acierto llamó terrorista pone bombas en el debate presidencial, bueno, clásico de la política, ¿no? Lo era, efectivamente, no faltó a la verdad. Ahora es su ministra de Seguridad, utiliza cámaras de control biométrico, están hablando de perseguir más fuerte, en forma literal, el contrabando, la evasión, ya lo señaló en su día el profesor Bastos, cómo le llama la atención de la postura sobre las drogas, donde se jactan de decomisar más, de encerrar más personas por delitos sin víctimas. La modificación del discurso de Milei ha llegado a tal punto que pasó de sostener, o incluso sigue sosteniendo, que la justicia social es un robo, y al mismo tiempo dice, bueno, no vamos a quitar ni un solo subsidio a quienes viven sin trabajar, básicamente. Y utiliza para explicar esto la ética de la emergencia de Ayn Rand, de manera que creo que le erizaría los pelos a Ayn Rand, más allá de la opinión que tengamos de Rand. Entonces, yo veo esta sucesión de contradicciones de un hombre que comienza su discurso de Asunción hablando de un nuevo contrato social. Alguien que hace 2 abriles hablaba de la producción de seguridad de Gustave de Molinari, ahora dice nuevo contrato social. Se paseaba con los libros de Spooner por todas partes, como bien sabemos, y ahora ya está sosteniendo una narrativa profundamente estatista para medidas que no tienen nada que ver ni siquiera con un liberalismo moderado. Siento como probablemente se habrá sentido Herbert Spencer, que en su juventud era tan entusiasta cuando escribió Estática Social, enamorado del progreso, de la libertad, del avance de la humanidad, y un entusiasta del Partido Liberal. Pero 40 años después, en su senectud, en 1883, cuando escribe El hombre contra el Estado, el primer capítulo, titulado Los nuevos conservadores, reseña lo que para él fue la estafa del Partido Liberal, de cómo las personas pasaron a confiar en los políticos el deber de la defensa de su libertad y su propiedad, y ese Partido Liberal terminó llevando adelante más regulaciones, prohibiciones, injerencismo, etcétera, que el propio Partido Conservador. Entonces dijo, son los nuevos conservadores, y si el deber del liberalismo en el pasado fue limitar las monarquías absolutas, el deber del liberalismo en el presente es enfrentar el poder de los parlamentos. Bueno, mi punto de vista es ese. Yo creo que, lamentablemente, muchos partidos y experimentos políticos que utilizan la etiqueta o un discurso medianamente liberal no contribuyen tanto a la cuestión cultural, sino que, por el contrario, reafirman prejuicios y estigmas que luego bloquean el acceso a nuestras ideas por parte de los públicos más reticentes. ¿Puedo preguntarle 2 cosas ahí Sí, Nico, perdón, sí, Colin. Sí. Vale, la primera, sí, el gato caputo porque me ha llegado y no lo he podido confirmar al 100%. Si vas al banco y retiras 5% como un impuesto, pero si vas y ahorras en pesos, no te cobran nada. Exactamente, Colin. Ustedes no tienen por qué estar enterados de esto, porque de hecho ni siquiera los grandes medios argentinos hacen suficientemente ruido sobre esta cuestión, porque los medios que obedecían al macrismo hoy están entusiasmados apoyando a Milei, aunque antes le criticaban hasta los detalles más triviales de su intimidad, y porque los medios kirchneristas no lo van a criticar por una medida que ellos mismos podrían tomar. Se ha impuesto un 5% de tributo a quien quiera sacar sus dólares del banco. O sea, ni Cristina Kirchner. Usted tiene dólares en el banco, declarados, registrados, quiere sacar 1.000, ahora tendrá que pagar $50 al Estado por disposición de Javier Milei, que había dicho que venía a terminar con el cepo cambiario en el día 1. Ahora ni siquiera menciona cuándo podría eliminar el cepo cambiario, que es, bueno, a estas alturas una anacronía, una excentricidad populista. Es que él también es populista, como señaló el intelectual Lori Sanata, que habla tanto del jesuitismo, el populismo en Latinoamérica. Es otra forma de bonapartismo lo que representa Milei, un populista mesiánico, que no quiere tener intermediarios entre él y la gente. Y bueno, a partir de eso, yo creo que ese populismo mezclado con un ilimitado pragmatismo en la toma de decisiones real, por el cual seguramente llegó al poder, no sé cuánto pueden contribuir ni siquiera modestamente a la conquista de libertades o al triunfo
de nuestras ideas en el plano de la batalla cultural. Pero bueno, me gustaría escuchar al profesor Bastos porque... y la segunda pregunta, para Nico, rápidamente. ¿En Argentina puedes ir a una tienda y usar euros, dólares, lo que sea, el peso tal, o está prohibido y solo puedes usar pesos? Depende, o sea, hay muchas contradicciones en esa maraña legislativa gigantesca, que es lo que suele ocurrir cuando se sobrelegisla, de hecho. Se hace, en la práctica se hace, por supuesto, y al tipo de cambio de mercado. Profesor Bastos. Miguel. Yo le quiero dejar los famosos 100 días a Milei, tampoco me gusta criticar el primer día. Hay una cosa que no me acaba de gustar de todos de estos modelos. La idea de que venga un hombre fuerte y nos salve. El Salvador, sí. Superman. Sí. No, la idea de que dependemos de que Milei sea fuerte o que Milei no ceda o que Milei se enfrente al Parlamento o que Milei tal. No, tiene que ser el pueblo, tiene que ser la sociedad la que se enfrente. El mito del hombre fuerte es lo peor que puede pasar. Porque resulta que Milei es liberal o narcoliberal o lo que sea. Pero si en vez de Milei llega otro del otro palo, tipo Chávez, pasaría lo mismo. No es bueno que un hombre pueda cambiar un país. No es bueno. Aunque sea en la buena dirección. Porque si lo hace para un lado, también se puede hacer para el otro. No. Bueno, Austria ya... Estoy de acuerdo en Austria ya tuvieron ministros y presidentes. O sea, como estuvo Eugene von Bauer, fue ministro de Finanzas. Lo primero que hizo es... De Haciendas, claro. Lo primero que hizo fue el subsidio de azúcar, que en esa época sería como ahora, bueno, pues un increíble en lo que hizo, porque el azúcar, eso estaba toda subsidiada. En 1906 creo que fue o algo así, 1903, si no estoy equivocado. No me extrañaría, ¿no? Pero, o sea, que tampoco es el primero así súper mega liberal, o sea, es que estamos aquí también adorando la píldora, pero yo ahí le doy parte de razón a don Miguel, bueno, toda la razón del camino del héroe, ¿no? De ese típico Joseph Campbell, ¿no? Que esperamos las 100 máscaras a ver qué tiene el héroe y nos va a salvar el Hércules, el Jesucristo, el Mitra, lo que sea, ¿no? Próximo, ¿no? Y ahí tienes razón. Bueno, Nico habla de esto todos los días. Si veis los mega documentales, además, mira, Nico es un gran documentarista, que tiene ahí 3 horas de Milei. Deja ya la propaganda, Colin, y escuchemos al profesor. Joder, para que me vayan a mí a ver mis vídeos también. Yo los escucho, a ustedes que a mí me gusta mucho. Pero a mí hay una cosa que me llama la atención, el populismo, ¿no? El populismo es más una forma que una ideología. O sea, el populismo, hasta hubo populismo de centro. Se puede hacer con la izquierda, con la derecha, porque Cash Moody, cuando habla del populismo, por ejemplo, dice que es una forma de hablar, por ejemplo, es una forma de vestir, es una forma de comportarse. Yo creo que el éxito de Trump es ese, es populista, habla al pueblo, habla de una forma distinta. El éxito de Milei es que habla al pueblo, ¿no? Pero, y es simpático, mientras que Milei es irreverente, que eso se aprecia mucho, aunque es mal orador, pero es irreverente y eso le gusta mucho a los españoles y a los hispanos. El ser irreverente, ¿no? Zurdos de mierda, no sé qué, tal carajo y tal, pero que no hay que darle una pulgada a ese y tal. Y Trump es más, that's fine, es típico anglosajón, irreverente dentro de ese aspecto, pero políticamente correcto, populista, exactamente. Ahora, la ironía grotesca, Colin, es que ese señor tan irreverente y tan aparentemente radical, hoy tiene un gobierno lleno de personas a las que personalmente señaló como idiotas socialistas, intervencionistas fanáticos, y su ministro literalmente fue denominado así por Milei. Una terrorista pone bombas, y de hecho las definiciones eran ciertas. O sea, son correctas en gran medida, más allá de si uno cae o no en la vulgaridad. Pero bueno, o sea, se impone la moderación obligatoria y no sé hasta qué punto eso va a repercutir. Pero bueno, profesor, usted... Es que hay un punto que me interesa mucho, que no sé, ustedes que dominan mejor los medios que domino yo, que se pueden vender ideas libertarias al pueblo. Es decir, porque Milei precisamente no ganó porque dijera que voy a hacer reformismo moderado, que voy a hacer levantar el cepo pero poquito, o que voy a levantar un poquito las regulaciones. Él vendió un lenguaje de anarcocapitalista puro contra la casta, pero defendiendo sacrificios, recortes, todo tipo de cosas. Eso es lo que le di yo, que no había plata, etc. Y se puede vender. Eso también es una lección para aprender. Así que nuestras ideas no tienen por qué ser necesariamente impopulares. Porque yo cuando hablo de estas cosas, que eso no hay quien te lo compre, eso no hay quien te lo quiera, eso no puedes convencer a gente con estas teorías, no, etcétera. Sí, Tienes que ser como más moderado, etcétera. No, al revés.
Si Milei fuera moderado, fuera centrista, si no estaba ahí. Y estas ideas tienen venta. Lo que pasa es que hay que profundizar en ellas y hay que explicarlas, pero por lo menos que haya una minoría de gente que sepa de esto. Ahora, esa minoría puede explicar estas ideas, venderlas bien y hacerlas digerir por la gente. Exacto. Y el 99% de la gente es libertaria, pero no lo sabe. No lo Porque sabe. mucha gente se quiere deshacer del Estado, no pagar impuestos, tal y no sé qué, y anda con estas triquiñuelas y artimañas en vez de hacerlo de una manera, aunque sea espontánea, porque yo, sabes que me gusta la espontaneidad, Miguel y Nico, porque yo creo que cualquier cosa que del caos o de la espontaneidad intentas imprimir el orden, por eso el nuevo orden mundial o nuevo desorden genital, como le llamo yo en plan sátira, no va a funcionar, es cuando tú al universo, a la naturaleza, le imprimes la conquista de la naturaleza, la conquista del pueblo, la conquista de los ideales. Tú no puedes hacer orden del caos ni orden de la espontaneidad, porque el universo es hiper espontáneo y ya está a su manera ordenado. Tú no es como los alemanes, ponen todos los coches amarillos en un lado, los coches azules en otro. Tú no ves así los planetas, ni ves así las plantas, ni los bosques, pero todo funciona en armonía. Perfecto. Entonces, ya cuando tú quieres ordenar algo que es espontáneo, ya entras en una guerra. Es una guerra bélica que vas a perder tú y el universo, porque tú eres el universo y tú mismo. Yo sé que esto es muy trascendentalista y filosófico, pero hay que también imprimir dentro del libertarismo y del anarquismo libertario, anarcocapitalismo, una filosofía, ¿sabes? De cómo llevar a los niños, de cómo vivir la vida. Tienes que vivir la vida como un anarquista, como un anarcocapitalista, como un trascendentalista zen como yo, lo que sea. Porque los países que tienen más liberalismo, que suelen ser, obviamente, los anglosajones, en este caso Inglaterra y Estados Unidos, son los que tienen más libertad. Pueden llevar armas, pueden defenderse, se protege más la propiedad privada entre ellos, son más comunales. Mira los Amish, por ejemplo, los Quakers, etcétera, etcétera. Pero eso no lo puedes hacer en España. También son los que tiraron las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, los campos de concentración para japoneses, la segregación racial legal obligatoria, las leyes de sodomía hasta el año 2002 y la vigilancia masiva al orden del día. Pues también ese es el problema. Hayek nos aportó muchísimas cosas muy valiosas. Ahora, en su faceta política, Hayek le recomendó a Margaret Thatcher bombardear población civil en Buenos Aires para economizar costos de guerra. Y eso es lo que queda de Hayek para los que no somos liberales o los que no pertenecen a la escuela austríaca o quienes se aproximan por fuera. Milton Friedman va a quedar como el asesor de Pinochet, el que desapareció 3.000 personas y cuando le preguntaron por una tumba comunal, contestó impúdicamente, bueno, es una perfecta economía del espacio. O sea, yo realmente me preocupo por la... Yo creo que Milei incluso es un instrumento, si vamos al caso, para preservar el sistema. Durante el encierro masivo, que en la Argentina fue el más largo del mundo, estuvo más de un año y medio, promovíamos activamente, incluso amenazados por la política, cuando comenzaron a perseguir las redes sociales, a buscar regular los discursos, la desobediencia civil. Y eso se vio reflejado. Llegó un momento donde querían volver a encerrar a la gente y los comerciantes, como les sugeríamos insistentemente, muchos libertarios con cierta llegada al público, los comerciantes dijeron, bueno, ya está, nosotros abrimos, todos abrimos. Aunque nos digan que hay que cerrar, abrimos todos juntos porque no hay suficiente policía y no hay suficientes inspectores para cerrarnos. Y así fue como prácticamente se abolió de facto y socialmente esa medida de corte chino en distintos distritos del país. Ese sentimiento antisistema sobre el cual, por supuesto, crece exponencialmente la carrera política de Milei, está siendo desactivado ahora. Incluso estamos viendo personas que ya estaban imbuidas de ideas anarquistas, voluntaristas, partidarios de la desobediencia fiscal, de la desobediencia civil, ya sea más estilo Thoreau, Karl Hess o Álvaro Dors, como le gusta al profesor, ahora dicen no. Hay que darle la oportunidad al gobierno, hay que apoyar al gobierno, sube los impuestos, pero es por poco tiempo, hay que tener paciencia. La represión estaba mal cuando lo hacía Fernández, pero si la hace Milei, podemos considerar. El cepo cambiario antes era totalmente pernicioso y debía ser levantado en forma inmediata, pero ahora no, ahora hay que esperar porque si lo levantamos de un día para el otro es un caos. Y no hay ni un solo austríaco, ni hay un solo economista de corte liberal en este gobierno. De hecho, ha purgado a su propio círculo personal. Y bueno, desde mi punto de vista, cuando esto fracase, va a ser identificado como el fracaso del liberalismo. Y en el mientras tanto, la casta de la que habla Milei ha encontrado una manera de acomodarse
muy contenta en una nueva administración, donde hay elementos macristas, elementos peronistas, nostálgicos de las dictaduras militares y ni un liberal. Todos los que dijo que iba a poner, no sé, Martín Krause, que todos lo conocemos, en educación sigue esperando. Prefirió poner un perfil mucho más estatista. Bueno, las medidas que tomen estas personas van a ser identificadas por la población como el fracaso de esa promesa de libertad que nos vendieron. Va a decir, nos prometieron liberalismo, esto es el liberalismo es un fracaso. Ese es mi mayor miedo y es lo que realmente me moviliza tanto a criticar al gobierno de Milei. Porque además me tomo que el anarquista liberal tiene el deber de criticar cualquier gobierno y especialmente al que sea más parecido a su discurso, porque es ahí donde mostramos que el Estado es una máquina criminal per se, independientemente de quién lo maneje o independientemente de cuáles sean los dogmas que declama. Profesor, usted, precisamente, pero lo que me llama la atención de esto es que para justificar sus medidas va a usar liberales, pero que si la gente llega a esos liberales, se va a dar cuenta que lo que está haciendo Milei no es lo que dicen esos liberales. Además, me temo una cosa, que haga, bueno, un gobierno reformista o lo que sea así, cuando tenga otras elecciones, vuelva a radicalizar el discurso, pero eso para mí es una cosa positiva. Porque demuestra que hay un cambio de mentalidad, que lo que tiene que venderle a la gente es eso. Porque lo que decían antes ustedes es correcto. Dentro de cada uno de nosotros hay un anarquista. Eso me lo decía también una señora argentina. Me decía, no, es que mi mamá al oír a Milei dice, yo siempre fui libertario y no lo sabía. Es que esta es la clave. Yo estas ideas, yo que soy más viejo que ustedes, estas ideas yo las tenía intuitivamente, pero nunca las había visto explicadas formalmente, nunca las había visto desarrolladas pues, con una argumentación sólida, una argumentación académica. Entonces, cuando yo llegué a la universidad me decían que todo lo que yo creía era falso, todo lo que creían mis abuelos era falso. ¿Por qué? Porque me faltaba, digamos, el razonamiento, que tampoco es esencial, ¿no? Pero te da cierta seguridad, pues tener un razonamiento económico sólido detrás, un razonamiento político sólido detrás, tener unos argumentos, tener unas escuelas de pensamiento que te explican este tipo de cosas y te las racionalizan, y te da cierta seguridad intelectual que te permite enfrentarte a los otros. Y esta es la virtud que se hace. Que esas ideas que la gente tiene intuitivamente, ahora se despiertan, no solo se despiertan, es que se pueden racionalizar. Y la herramienta la está dando el propio Milei. Por eso estoy diciendo, yo entiendo la lógica que seguramente les defraude. Pero yo veo a una persona que estuvo sola mucho tiempo, que no sabe que no había nadie con quien hablar antes de llegar al internet y estas cosas así, y de hablar con ustedes y cosas por el estilo. No, es que no había con quien hablar. Exacto. Literalmente. Después se crearon pequeñas comunidades, y ahora ya nos conocemos personalmente, pero no había con quien hablar. Y que ahora veas a un señor diciendo lo que tú estudiaste así, haciéndolo formal, diciéndolo, propagándolo a todo el mundo, eso no tiene precio. Porque, de acuerdo, mucha gente no va a llegar, pero algunas personas, sobre todo jóvenes, van a llegar. Yo este año tengo 4 ANCAPs en clase, pequeños, 17 años, o sea, 18 años que empezaron este año. Nunca había visto tal cosa. Porque ya vienen de estas cosas, y eso no tiene precio. Porque esos chicos, aparte de estudiar la carrera normal, pues van a tener unas lecturas, van a tener una serie de años que pueden tener discusiones, foros, pero con un nivel más elevado, más allá del sentido común, ¿no? Y eso no tiene precio, porque es hacer semilla para el futuro. Por eso digo que esto no tiene precio. Eso sí, es lo que valoro, no todo es negativo en esto. No, a veces también somos hipercríticos, sí, somos... Uno de los defectos es que como el otro ya una cosita que se pase un poco, ya lo estamos comiendo, ¿no? Nico le va a quitar el veto de 100 días a Miguel Ángel. No le quito, yo no tengo esperanza tampoco. Además, estos serán a lo mejor otros casos como Reagan, una cosa así. Pero profesor, el cambio cultural profundo, que alguien llegue a ser verdaderamente anarcocapitalista, tiene mucho más que ver con los pocos valientes que se cuentan con los dedos de una mano, como usted, que se han dedicado a darnos durante años la información, los libros, las recomendaciones, y por supuesto cada uno de nosotros ha ido poniendo su granito de arena. Es un fenómeno impersonal, y el riesgo de personalizarlo en este hombre es que nuestras ideas y nuestros valores van a terminar hipotecados. Pero igual entiendo lo que dice, está muy bien. De hecho, yo creo incluso que muchos de los que hoy apoyan con entusiasmo a Milei, sin profundizar en sus ideas, si profundizan un poquito, luego van a venir hacia nuestro espectro más radicalizado. Claro. Estoy totalmente radicalizado. Pero por eso hay que marcar las antinomias, por eso hay que marcar las contradicciones, para poder
profundizar en nuestras ideas y que haya, aunque sea algunos, que puedan llegar, digamos, al horizonte más Pero consecuente o es que será 1% de consistente. 100.000, antes era 1% de 100. Ya, porque está muy infectado el tema de indoctrinación, adoctrinación, creo que se dice en español, adoctrinación, adoctrinamiento, sobre todo en Estados Unidos, no sé ya en Argentina, pero también me parece, porque en Occidente ha corrido por todos los lados, el tema de que el marxismo, ¿sabes? Si te lees El Capital y tú ya sabes que los de izquierda son unos putos terroristas, ¿entiendes? Porque ¿quién mata siempre? Los de izquierda. Hasta se han inventado rollos de que el anarquista mató a King, el anarquista mató a Franz Ferdinand, que no era anarquista mamarracho, o sea, ¿qué mamandurrias cuentan? O sea, siempre han sido los de izquierda, siempre, lo que llamamos hoy izquierda, claro, porque este concepto no empezó hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Antes, ¿sabes? Incluso cuando estaban en la Revolución Francesa esta, eran porque los jacobinos estaban a la izquierda y los otros estaban a la derecha, pero bueno, es un tema izquierda-derecha también. Hombre, un poco... Colin, ¿recuerdas el último número de la Gaceta Renana de Marx que se imprime en rojo y dice: no tendremos compasión ni la pedimos? Exacto. Llamado a la sangre, ¿no? Y los criminales los sanguinarios transhexagónicos de la vieja sociedad que muere y la nueva sociedad que nace, ¿no? Si lo hubieran leído Marx, yo creo que muchos realmente de los izquierdistas, incluso los que fueron ayer en la manifestación de Buenos Aires, no estarían ahí. O sea, y es verdad que sobre esas personas también hay que apuntar. Yo he conocido muchos, hay casos célebres, el maestro Escotado, pero muchísimos casos. Gente que estuvo formada intelectualmente en la izquierda y que luego va transitando hacia posiciones más liberales. Yo creo que igual se las espanta cuando se aborda de forma tan... ese populismo tan dualista, tan dialéctico de Milei, que dice ellos, los zurdos de M, etcétera, pero al final terminan llevando adelante algunas medidas que no tienen nada que ver con el liberalismo, incluso pueden llegar a emparentarse más con ese espectro. Pero bueno, lo que dice el profesor es completamente cierto. Me gustaría, a colación... Sí, bueno, perdona, acabe, profesor Bastos. Solo una frase. Miren la penetración del marxismo. Yo, ya que hablaron de él, tomen el manifiesto comunista, lean los 10 puntos. Y cómo se cumplen hoy. Pero cómo se cumplen hoy hasta por Trump. Sí, claro. Porque es que el Estado, o sea, digo, la democracia es un comunismo, es un comunismo suave. Vamos a ver, la democracia en sí misma es un comunismo suave. Profesor, ¿usted cree que tendríamos que ser más gramscianos? Esa es mi tesis. Yo, por supuesto, sin medios políticos. O sea, mi gramscianismo no es tomar las escuelas públicas y obligar a todos los niños a estudiar acá, porque yo soy en contra también. Nuestra labor es la que estamos haciendo aquí. Yo no quiero forzar a nadie, simplemente, además que no se puede forzar a nadie, eso yo también aprendí con el tiempo, no se puede forzar a nadie a cadarte tus ideas, porque no, lo mejor de los casos lo que consigues es un acatamiento así, pues, simbólico. Sí, tienes razón usted, después siguen creyendo igual. Tiene que ser un proceso lento, de estudio, de calma, de difundir estas ideas, que discutan, que haya grupos, que haya este tipo de cosas. Eso es lo que veo yo que hay que hacer. Sí, el gramscianismo me parece lo más inteligente que tiene el marxismo. La idea de que no hay que hacer socialismo ni revoluciones, hay que hacer socialistas. Porque si hace socialistas, la gente va a pedir socialismo. Yo no quiero hacer nada. Yo no quiero hacer apps. Yo quiero descubrir que ya lo son, en muchos casos. Puede ser. Lo que me encanta del profesor es que siempre remarca que tenemos que tener músicos, tenemos que tener escritores. Ya tenemos suficientes economistas. O sea, hay que salir de la jaula del economicismo y empezar a abordar el arte, la historia, el trabajo. El marxismo tiene de todo. Si hasta tuvo marxistas en la biología. ¿No? Bernal, por ejemplo, quien querían aplicar las leyes del materialismo histórico a la ciencia, ¿no? Pero tienen, claro que tienen músicos, claro que tienen, por ejemplo, lee el libro de Hauser, la historia social de la economía y de la literatura y el arte, y tienen una visión marxista del arte, lea Lukács, pero tienen todo, historiadores, geógrafos, de todo. Claro, pero entonces, hasta literatos, cualquier cosa que lea usted, pues va impregnada de esto. Y a mí me gusta también desarrollar otros ámbitos, en la comunicación y en otro tipo de ámbitos. Es que hay que formar cosmovisión, una cosmovisión, ir mucho más allá de un campo específico al cual estamos atados, que casi hoy por hoy es la moneda, ni siquiera es la economía, es banca y moneda, en lo cual más se conoce el aporte intelectual de los libertarios. Sí, es lo único y es lo central, parece que es lo único que hay.
Perdón, que don Colin querían decir. Sí, un aporte filosófico. El anarquismo, de hecho, es que a mí no me gustan las etiquetas, anarquismo, trascendentalismo, fenomenología, ontologismo, lo que sea. El anarquismo es no lo quiero llamar orden, porque yo odio la palabra orden. Eso no significa que mi cama esté deshecha y ande todo tirado y sea un sucio y cosas de... Eso no tiene que ver nada. El anarquismo es el flujo, lo que llaman los maestros Zen, el Wu Wei, el flujo original y el flujo normal del universo. Por tanto, el anarquista tiene que fluir, como la danza, lo acaba de decir Nico, como la danza y la música. Tú empiezas en un lado y sigues una recta para danzar, para bailar tango. No, no hay un orden. Tú puedes empezar en un lugar de la sala y terminar en el otro, o en el medio y lo que sea. Esto es lo que debía ser, pues, lo que llamáis ANCAP, o anarquismo, anarcocapitalismo, lo que sea. Yo, como estoy por encima del ANCAP, ya lo sabéis, que yo estoy en Trascendentalismo 2.1, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo soy yo, y vosotros también, claro, porque sois el flujo del universo, el universo se está expresando, y cuando se expresa eso, por eso este orden, este conflicto, que tiene que haber conflicto, obviamente, y por eso hay gente que quiere, bueno, la izquierda y la derecha, ¿no? Y entonces uno se mete con la izquierda, mira qué gracioso es y tal y cual, ¿no? Por eso yo veo ahí, por ejemplo, a Trump, vuelvo a Trump otra vez, porque aunque lo odio de verdad y no tiene nada que ver conmigo en el tema de mi pensamiento filosófico, es simpático, me entretiene. Y como somos una especie de actores, como Milei, porque Milei al final de cuentas es un actor de segunda fila, es malísimo en la oratoria, pero sí, es bueno en la irreverencia. Esto lo puede confirmar Nico. Nico, ¿tú crees que es buen orador o no? Porque yo el otro día lo vi hablar delante del rey español. No, le cuesta incluso leyendo, lo cual me sorprende. Estaba leyendo todo el puto y digo, ¿para qué lee un puto? Cuando era espontáneo, era elocuente. Cuando era más espontáneo, era más elocuente. Ahora que es político, está coacheado, muy limitado en el debate con Massa. Igual esto es una ironía, Colin. En el debate presidencial que tuvieron con Massa, Massa lo destruyó. Pero, sin embargo, el efecto social fue favorable para Milei. Porque lo vieron a Milei tímido, principiante, desencajado, no tan preparado, y Massa, bueno, lo destruyó porque era un político profesional. Y lo que la gente estaba buscando no era un político profesional, era alguien que se parezca a ellos. Y entonces al final el resultado del debate lo benefició a Milei. Pero ahora está demasiado, ya creo que atado, ¿no?, por el marketing político. Como si estuviera en un sarcófago ya, que no puede decir del todo lo que piensa, todo lo tiene que leer, en fin. De todas formas, va a seguir siendo divertido, creo yo. Me gustaría hacer una breve reflexión y pregunta al mismo tiempo, ya que me ha comentado Bastos que tiene solo una hora, que desde su punto de vista, también vosotros, Nico, Colin, ¿no creéis que desde el mainstream se ha usado un malentendido liberalismo para desacreditar la libertad con letras mayúsculas a un nivel más general? Es decir, que cuando se critica a la libertad, en este caso económica, lo cual viene bien a la agenda esta que hay de Davos y de más regulación, desde los sectores de la derecha dicen que esa es una agenda socialista en el sentido clásico de la palabra, y cuando se regula a nivel macroeconómico para los mercados, pero no es para los ciudadanos a nivel de microeconomía, sino para grandes multinacionales, se habla de neoliberalismo, neocon, que eso no representa realmente la libertad, no ya a nivel filosófico, teórico, con autores que conocéis como Spooner o Thoreau, etcétera, sino a un nivel más en lo pedestre. Pero sirve esa mala imagen que ha dado el movimiento neocon, el movimiento liberal en los años 80, no hay que olvidar Pinochet, ahí estuvo Kissinger también, para deslegitimar la libertad de mercado y con letras mayúsculas toda persona que hable de libertades individuales. Queda desacreditada porque se asocia a ese periodo de los años 80 donde... a ver, lo voy a poner un poco para que lo entienda una persona pedestre a nivel de la calle. Es decir, a una sociedad como la Argentina, que se la ha estado desangrando con impuestos, que se la ha hecho dependiente con todo un sistema clientelar de subsidios donde los políticos cumplen un papel muy importante de red clientelar con empresas afines al sistema. Si viene alguien como Milei con un discurso parecido al de Thatcher o Reagan y dice, voy a quitar, por ejemplo, las ayudas al transporte público, un bono de estos gratuitos que tenía la gente, un bono de estos de tren, ¿eso en qué aumenta la libertad del ciudadano medio argentino? Sin embargo, consigue hacer, implementar otra serie de medidas
al quitar ese pequeño colchón que tenían, por lo tanto, ya ha dado mala imagen de la libertad y ya ha creado esa sociedad en la dicotomía, en la dualidad, bueno, pues que permite de alguna manera que luego, por ejemplo, entre como libertad la moneda digital. Él escuchó unas declaraciones a Milei decir que él cree que la banca central nunca va a desaparecer, simplemente tiene que ser reformada a una banca digitalizada, es decir, ya une banca libre a banca digitalizada. Sí, su jefe de asesores económicos, de hecho, es el mayor partidario de la eliminación del dinero en efectivo en la Argentina. El señor Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central de Mauricio Macri. Sí, no, pero es que en nombre del neoliberalismo se hicieron muchas maldades, ¿no? Tampoco supimos combatirlas. Yo tampoco es que sea neoliberal, precisamente. Pero en nombre del neoliberalismo, por ejemplo, se privatizan empresas para pagarse las amigotis. Y eso la gente se da cuenta. Se privatiza el agua, que podría ser una buena solución, pero no para darla a las comunidades privadas. Como ejemplo, yo tengo agua privada. Tenemos una comunidad de los vecinos y tenemos agua privada. Es decir, no la hicieron los vecinos. Es una forma de privatización, pero es una privatización de los propios vecinos, ¿no? Y eso ya es la cosa así. Entonces, claro, el imaginario del neoliberalismo es eso. El imaginario del neoliberalismo es Pinochet, el imaginario del neoliberalismo es Hayek, las declaraciones en el Mercurio. Es el tipo de neoliberalismo que tiene la gente. Tampoco ellos no lo supieron combatir, tampoco tengo por defenderlos yo, ¿no? Pero claro, ahí no hubo, aunque hicieron alguna cosa positiva, ¿no? Pero yo creo que es una batalla que hay. Y ahora pasará lo mismo. Y el dinero electrónico, ya que sacan el tema, es terrible. Porque el dinero electrónico, por lo que leí, es que hasta puede decidirle en qué gasta. Y decir, ya gastó demasiado en vino. Digo, porque Don Colin tiene unas botellas ahí detrás. Es decir, ya gastó Don Colin demasiado en vino, ¿no? No puede gastar más. Y no, es que ya no le deja gastar más de su dinero electrónico, porque ya tienen un cómputo en qué gastó el dinero. Pues ahora no puede, tiene que comprar brecol o tiene que comprar verdura porque ya comió demasiada carne, ¿no? O sea, ya está como... Ese es el problema del dinero electrónico. Y no, me extraña que Milei esté con estas cosas. O Milei no, el presidente del Banco Central que acaba de decir usted. Y puede ser, ahora te dejo, Nico, puede ser, profesor Bastos, que el sistema a veces usa socialismo para destruir algunas naciones o pueblos, pero otras veces hace un discurso de alguna manera que apele a una falsa libertad o a un sentido autoritario. Une libertad, eso es una cosa que se ha estilado mucho, unir libertad a autoritarismo, porque Trump sale. Y cuando sale Trump, había un caladero de votantes en el Libertarian Party de Ron Paul, que era pues el que más llevaba a Alex Jones a su canal y qué tal, y de repente sale Trump y eclipsa eso. Es decir, unir libertad económica en el economicismo fiscal al autoritarismo. Entonces, puede ser que también a veces para destruir naciones se puede hacer desde un desmantelamiento de infraestructuras, porque lo que interesa no es la macroeconomía, que sí que da ese discurso de a las grandes empresas y tal, pero en lo pedestre, en la microeconomía, el ciudadano medio se ve afectado, que es el objetivo, a veces, es decir, que se puede también desde el desmantelamiento de infraestructuras y desde la implementación de tecnologías de robótica, de IA, destruir puestos de trabajo, y a veces lo hacen con un discurso más socialista y otros con un discurso más autoritario, entre comillas, liberal, como el de Bukele. Es decir, ahí voy, que a veces también hay figuras que se las sacan de la chistera a nivel intelectual, teórico, estoy pensando en los Chicago Boys, o a nivel político, como puede ser ahora Milei o Bukele, o Bolsonaro, que se lo sacan para implementar una serie de medidas y colarlas por la derecha, porque por la derecha, como ha habido una reacción como un péndulo, es decir, la gente está harta de la izquierda por los años de socialismo, por la derecha les van a colar otra serie de medidas que por la izquierda no entrarían. Pero al final son dos ramas de un mismo árbol, en este caso, por ejemplo, el Foro de Davos, que van moviéndose a derecha, a izquierda, liberalismo, socialismo. Y simplemente eso, comentas. Como la izquierda, cuando lleva políticas de izquierda, el daño económico que hace es mucho mayor que los otros, ¿no? Pues por eso tendemos a defender o a veces defender neoliberales, porque efectivamente, aún dentro de que son todos estatistas, unos digamos que hacen menos daño que otros, ¿no? Porque la Argentina, ¿cómo está? Nosotros estamos mal y estamos estatistas y nos controlan y nos van a estas cosas, pero ¿cómo está Argentina? Los igual por encima son pobres, ¿no? Pobres no, que están empobrecidos por malas políticas, porque mira que es un país rico, mira que es un país próspero, un país que emigraban mis antepasados allí, o sea, mis parientes iban a esa zona, ¿no? Contaban mis abuelos que iban allí. De ahí los españoles se llaman gallegos. Eran gallegos, claro. Eran gallegos, claro. Moraz.
pero que es un país que, digamos, empobrecido por culpa de malas políticas. No me extraña que prefieran un sistema incluso de Milei, porque yo creo que Milei en ciertos aspectos, aun sin ser así ancapia, ciertas cosas las va a mejorar. Hombre, O sea, no a, va pesar del Estado, a pesar del Estado mejoramos, eso ya lo sabes. Sí, pero bueno, dentro de lo malo, no todo es igual. Porque la tecnología la puedes emplear para ambas cosas, ¿no? Decías de las CBDC. Vamos a ver, el Bitcoin a mí me funciona bien, mientras no se metan en el wallet, el Estado no sea restrictivo, coercitivo y cosas de estas, ¿no? Hay cosas voluntarias e involuntarias. Yo no puedo controlar mi respiración porque si no me moriría en 3 segundos. Ni tampoco mi sistema nervioso, estas cosas, ¿no? No puedes elegir dónde nace, no puedes elegir a tu suegra, porque tendría que conocer a mi suegra antes que mi mujer y cosas de estas. Pero bueno, eso otra vez, quiero aportar cosas filosóficas porque ya sé que tengo aquí a 2 cracks y quiero otra vez mencionar a Nicolás Moras, los liberales en YouTube ahí, y a nuestro querido Miguel Anxo Bastos, que estás en Compostela, ¿no? Enseñando. Crack eres tú, que tú vas de malote, vas de muy malo, y después eres una persona de muy profunda cultura. Acabas de ver que pasa que yo creo que es una pose tuya de ir de malote, así de malote vigués, ¿no? Me está desvelando los secretos ocultos del No, porque yo acabo de escuchar, cita Campbell, cita el Tao, está citando un montón de cosas haciéndose así como que es muy malo, ¿no? Que es así que va de lenguaje así de rapero. ¿No? Es que el capullo del Nico me está dejando quedar mal. Empieza ahí a citar a toda la escuela austríaca, la de Viena y la persa, y hasta Lao Tse, y ya quedo yo aquí, macho, como de gángster de la calle. No, por ejemplo, Joseph Campbell no lo cita cualquiera. Y usted haciendo así como que no conoce nada. Pero ves tú cómo lo conoces. Yo lo tengo controlado. Lo que pasa es que su rollo es como el de Trump. También va así como de muy malo y después es una persona culta. Yo acá no lo tengo como una persona. Pero también quiere tener esa pose populista. Esa pose popular. Pero incluso no estáis de acuerdo que en un sistema de check and balance y contrapoderes, separación de poderes, como Estados Unidos, alguien que es verdaderamente bueno. No, pregunto, no, al revés. Digo que alguien que es verdaderamente bueno no busca el poder. Es decir, que es inherente al hecho de buscar el poder y querer mandar sobre los demás, que no solo no te debes a tus propias ambiciones individuales, sino a algún tipo de intereses que te han puesto ahí. Es decir, por eso digo, me parece muy ingenuo pensar que alguien, ya solo por hecho de querer tomar el poder desde dentro para hacer algo bueno. Eso es la cuestión que yo me gustaría, plantearos, y de verdad, desde la mejor de las intenciones, que muchas veces el discurso liberal, o esa palabra ya muy bastardeada, liberalismo, puede ser un caballo de Troya, como por ejemplo, ya me gustaría preguntar a Nico, desde tu punto de vista, Nicolás, todo el tema del foro de Davos, de la inteligencia artificial, en la línea del historiador Yuval Noah Harari, el tema de las CBDC, los bancos centrales, yo no he escuchado a Javier Milei una crítica a los bancos centrales y la importancia en la historia de los bancos, cosa que, por ejemplo, a Murray Rothbard, en su libro sobre la banca, sí que le había escuchado criticar cómo fijan los tipos de interés. Es decir, es algo que no se habla, que no se debate en los ambientes, entre comillas, liberales. Y sí, es un rothbardiano muy extraño realmente. Podríamos empezar por su adhesión fervorosa al Estado de Israel y al sionismo. Se ve que se salteó todo lo escrito por el gran Rothbard sobre el tema, pero seguir con lo económico y con muchas cosas o por su maestro, Venegas Lynch. Que Venegas Lynch en Estados Unidos contra Estados Unidos es bien más crítico, ¿eh? Exactamente. O sea, no, se ha salteado. Yo lo tengo aquí, a Estados Unidos, firmado por Venegas Lynch. Estados Unidos contra Estados Unidos. Pero sí, por supuesto, toda la cuestión, además de ignorar el imperialismo de los Estados Unidos, es terrible. Pero tu pregunta era sobre Davos. Yo creo que Milei, el Foro de Davos está muy orgulloso de tenerlo como miembro. Ahora, de hecho, va a ser una gira, que para mí es la gira del mal. O sea, va a ir a Davos, al Vaticano y a Israel. O sea, al Vaticano con quien dijo que era el hijo del maligno o algo así, el representante del maligno en la tierra, el Papa Francisco, a pedirle perdón y a darle un abrazo e invitarlo a Argentina. Y luego de visitar a Schwab, que tiene una estatua. ¿Ustedes sabían que Klaus Schwab tiene una estatua de Vladimir Lenin en la oficina? El presidente del Foro de Davos. Sí.
con la cabeza Tiene una así. estatua de Lenin en la oficina. No sé si será por lo del exilio en Suiza, que comparten, o por qué, pero se me hace que por el lado de la planificación totalitaria. ¿Y qué pasa Pero con bueno, los chinos? ¿Qué pasa con los chinos y Pelucas? luego Israel, ¿El sí, Pelucas? ahora también le pidió disculpas a China y necesita el dinero del swap. Pero todo esto me recuerda como cuando el profesor le dio ese repaso monumental a Monedero sobre la ley de hierro de las oligarquías y ahora, bueno, nos toca en nuestro espectro. No somos ajenos tampoco. Pero bueno, tendríamos que aprovechar al profesor por el tiempo que le queda. ¿No te parece, Pedro? No, yo lo escucho a ustedes que yo ya poco puedo decir, ¿no? Díganos algo. Hablan Díganos algo. a mí eso de Davos me interesa mucho. No es un tema que domine mucho, esto de la cuarta, de Gran Reset, que lo leí hace poco, de Schwab y la cuarta revolución. Me parece un libro que no dice nada. No sé por qué le dieron tanto bombo. Son libros vacíos de todos, como la cuarta revolución industrial. Dice, esto va a cambiar el mundo. No vale nada. Ni como teórico, no dice nada original, no dice nada interesante, ¿no? Ahora que no sé si es conspirativo o no sé si tal, pero que ciertos valores están intentando cambiarse o que no pueden explicarse sin que haya una cierta coordinación mundial. Harari, por ejemplo, ¿no? Leí Sapiens, estos libros todos, ¿no? Homo Deus, tal, los fui a comprar, a ver qué leían, tampoco valen gran cosa. Pero dicen así lo políticamente correcto, la inteligencia artificial, es así bien ateo también. Entonces, yo creo que es una especie de globalista, porque me extraña tanto éxito en un libro así, si no tiene cierta promoción detrás, ¿no? O de ciertos valores detrás, porque hay libros que son como mundiales. Yo me fijo, hay libros que inmediatamente salen traducidos en todo el mundo, en todos los idiomas. Los de Kissinger, igual que el Hula Hoop. ¿Qué? ¿Te acuerdas del Hula Hoop, Miguel? Sí, de repente, de saltar de Hawái, el puto plástico estuvo en todos los sitios, pero en menos de un mes. Y dices tú, alguien debe controlar este rollo, tío, para que de repente el Hula Hoop, que viene de Hawái, de unos lerdos que andan con bikini y no saben ni surfear, a que se ponga de moda en todos los lados. Un rollo que te pones en la cintura que, vamos, ni mi abuela lo entendía. Eso no tenía más consecuencia, pero este tipo de ideas sí. Porque Harari sí es así, es el ejemplo de progre mundial, ¿no? Del progreso y la mundialización, claro, este tipo de cosas. A mí sí que me asustan un poco. ¿Usted sabía que Milei 2030 y así, ¿no? Milei recomienda hace años los libros de Harari y está muy entusiasmado con la idea del transhumanismo y el determinismo? Cosas así. El tema económico y o de gobierno ideal, bueno, hablamos de cuál es gobierno ideal, ninguno, cero. Claro, gobierno ideal, cero. Ninguno. O sea, el sistema ideal es el anarcocapitalismo. Bien, ok. O sea, requiere de mayor avance del progreso tecnológico. Bien. Pero no está tan lejos. De inteligencia artificial, de manejo de datos. Y todo ese tipo de cosas van a hacer que, además, los humanos sean mucho más violentos, mucho menos violentos. Que el objetivo es ese, ¿no? Que vimos, ¿no? Que con el transcurso de la historia el pero aparte humano conforme evoluciona el ser humano se hace menos violento. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, todavía vivimos en una sociedad violenta, pero no es lo mismo que era. Que lean los libros de Harari, claro. Como si fueran una gran novedad. O sea, llevar gafas es transhumanista también, ¿eh? Sí. En el sentido de que te mejoran la visión, pues menuda cosa, pues tener un artefacto, un bastón. Grandes avances del transhumanismo. O sea, esa herramienta, pues, no. Son herramientas que tenemos. Pues vale, pues si ahora no, si te ponen un chip, una cosa así, pues tampoco creo que fuera gran cosa, ¿eh? Yo creo que está. A ver, la inteligencia artificial pues hará cosas, pero yo no la están ahora, yo no la veo gran. O sea, potencial de muchas cosas, sí. Pero quiero añadir. Más inteligente como humano, no. Lo veo muy gallego a Miguel ahora, en los últimos 3 minutos, y por eso quiero añadir para ayudarle a algo y que se libere, ¿no? Este ejercicio zen que tenemos, y además os voy a decir en una frase. Espero que no te chapen el canal. No te lo van a chapar. Pero porque dijo lo del conspiranoico, conspirativo, lo que sea. A mí ya esto llega un momento que me la rasca. Perdón mi lenguaje, porque yo respeto mucho a don Miguel y a Nico, y sé que en eso quieren ser como Anguita, de que yo tengo que hablar con silencio para qué tal. Yo ya lo digo así de claro. La mayor teoría de la conspiración es que el Estado te protege, la farmacia te cura y los medios de intoxicación masiva te informan. Esa sí que es una puñetera teoría de la conspiración. Y lo demás el profesor Bastos conoce obras como La historia oculta del mundo, de Paul Koch, ¿no? Sí, me consta. Lo bajo en mi biblioteca. Y me gusta leer libros de esas conspiraciones. O sea, hay una... Es que conspiración es siempre, hasta en la familia. En tu familia, Miguel, intentas conflicto, joder al otro. Las feministas estas todas
y con el pelo azul así a los Chachabraga, Charos, ¿de dónde cojones vienen? Porque no se pudieron tirar a sus padres, porque tenían el complejo de Golin, Édip. que nos pueden tirar el ¿Cómo? vídeo. No puedo decir eso, perdón. No, Pero puede. es tremendo. Bueno, pero se puede argumentar mejor y no decirlo así. Bueno, ya, es que no Te van a sabía, chapar porque la ahora cara, quería ser un poco gamberro, ya que me dijiste que era tan culto, ahora quiero bajar un poco. Quiero preguntar al profesor Por Bastos. ejemplo, el de Koch es un libro muy interesante que yo lo recomiendo mucho porque no solo es un libro académico, o sea, no es el típico libro de realismo mágico, así que cuenta así cosas de Magonia y cosas por el estilo, no, sino que tiene erudición y sabe las cosas. Es que hay un americano que a mí me gusta a ver estas cosas de no se atreven a llamar a conspiración, ¿no? ¿Cómo se llama este? Sí, en Gary, también que le gustaba a Alex Jones este libro. They call it conspiracy theory. Sí, ¿Cómo le llama el autor? No me acuerdo, se lo leí hace poco también. Está traducido en español. Profesor, ¿qué opinión le merece la trilogía de Anthony Sutton, el historiador británico, Wall Street y los bolcheviques, Wall Street y el auge de Lo Hitler? leí solo el resumen en castellano. Porque el libro es muy... O sea, no tengo acceso a él, pero claro, es un libro de 1000 y pico. Leí el resumen en castellano, pero no es una conspiración, es verdad. Gary Allen. Gary Allen se llama el Lo libro. que explica que la Ford montó plantas en Rusia, y es verdad, y que fue financiada por los bancos de Wall Street, es verdad. Pero es que no lo dice Anthony Sutton, lo dicen los historiadores soviéticos, lo dicen los historiadores de la Unión Soviética. La importancia de... No es nada de Londres. Es real, es algo que no se cuenta. Porque aquellos eran amigos. La Cruz Roja, el ejército británico, el ejército americano estaba allí en Siberia para apoyar a los 10.000 bolcheviques. Como la conjura con 10.000 pavos, el otro con 8.000, el Lenin, etcétera. Sí. Alexander Parvus, el banquero, además, bolchevique, el segundo Trotsky, que termina convirtiéndose en un gran asesor de la República de Weimar. Y bueno, también la conjura de mayo del 68, ¿no? Yo la verdad me transformó la forma de ver. Hay un señor que es muy interesante, que es del círculo de Larouche, de un americano que se llama igual Colin lo conoce mejor, que andan esos que conocen. Tú dices Danny Stulin, Larouche. Coleman. No, Larouche tiene una especie de asociado que se llama Engdahl. Sí, en Alemania. Engdahl. ¿Qué? No sé si lo pronuncio bien. Bueno, sí, él está fallecido ahora, solo queda la mujer. Larouche ha hablado mucho de la persistencia de viejas noblezas en el entorno del Banco Internacional de Pagos, de la nobleza, es decir, de la persistencia de elementos nobiliarios detrás de la oligarquía británica y detrás de las viejas aristocracias europeas que persisten a través del entramado de paraísos fiscales y de la Commonwealth, del control a través de la ley marítima del mundo. Es decir, la City de Londres, es decir, Nueva York, Washington sería simplemente el brazo militar, Nueva York, el lugar donde se procesa la información, bueno, pues donde están los mercados y tal, pero desde la City de Londres sería la base de operaciones. Y Larouche, Lindo Larouche, sostiene esa teoría. Larouche. No, es el mismo que estoy pensando yo, ¿no? Sí, se murió hace poco, era comunista, ¿te acuerdas? Se presentó como político a candidato a presidencia en los 70 y 80. Estaba en Alemania con Heidi, que era su mujer. También Danny Stulin estaba ayudándola a él, ¿te acuerdas? Harley Schlanger es su historiador de cabecera, que él sostiene que, bueno, pues que, por ejemplo, el brazo intelectual de la oligarquía sería, pues, a partir sobre todo del siglo XVIII, con la restitución de la Compañía de Jesús expulsada, pues serían los jesuitas, y en el brazo financiero, lejos de lo que se cree, que los que aparecen, por ejemplo, Soros y tal, no tienen ningún poder y ningún peso, simplemente serían meros testaferros que firman los cheques y que dan la cara, pero detrás habría unas oligarquías de índole nobiliario de la vieja Europa, concretamente de la Lombardía italiana, que, bueno, pues luego fueron migrando a Ámsterdam, fueron migrando a Londres. Pero no me quedan muy claras, Pedro, las rutas estas de migración. Las rutas de la seda occidental. La distribución del poder es bastante más compleja y obviamente todos tendemos a tratar de simplificar las explicaciones. Obviamente que hay distintos grupos de poder. La nobleza británica conserva todavía, de hecho, formalmente, el rey es el mayor terrateniente del mundo, yo no lo discuto, pero creo que no es que 5 personas se sientan en una mesa a decidir los destinos de la humanidad, sino que deben ser miles de personajes de cuyo
cuyos intereses entran en pugna, hay consensos, hay peleas, Había hay Society, errores, Chatham los House, proyectos les salen Round mal, Table. porque Pero lo que estamos diciendo, por ejemplo, cuando Mosca y Pareto hablan de estas cosas, dicen que no puede ser un grupo pequeño de personas, tiene que ser una clase política. Y una clase política no es masiva, pero son unos miles de personas. Y si no, estos señores tan poderosos de los que hablamos, por cierto, Arno Mayer, en la presidencia del antiguo régimen, también comenta algo semejante. No está recientemente, pero dice algo. En la obra que mencionamos, ¿se acuerda del último debate con Pedro Insúa? Que también estaba Pedro Insúa, estaba un representante de la asociación esta de Félix. Ahí hablamos del libro de Arno Meyer, La persistencia del antiguo régimen, y cómo la Revolución Francesa no habría sido más que una mascarada organizada, bueno, pues por elementos británicos para, de alguna manera, dar esa apariencia de libertad colectiva en base al Estado de Derecho, pero para descabezar simplemente una monarquía que no se sometía a un determinado modelo de banca central. Entonces, el modelo liberal del 19 serían repúblicas, unificación italiana, la unificación italiana, Revolución Francesa, serían repúblicas que surgen para endeudarse con estas noblezas. Pero bueno, esto ya sería un tema que... Antes que tenga que marchar con gran pesar de corazón. Lo que sí es cierto es que la centralización del poder en el mundo, si se centraliza, sí que sería funcional para ese tipo de élites. Quiero decir que si el Estado se centralizara, y a través del cambio climático, por ejemplo, yo no me meto en esos temas, que yo no opino porque yo no sé de esos temas, ¿no? Pero yo lo veo que políticamente, tal cual, las soluciones que se plantean al problema del cambio climático, no el cambio climático, sino las soluciones que se plantean son soluciones centralizadoras, que haya una especie de ente fiscalizador a nivel mundial que controle el consumo energético de los países. La idea, por ejemplo, de Keynes, de crear el Bancor, ¿no? De crear una moneda mundial, eso también centraliza. Y entonces esas élites de existir lo tendría mucho más fácil. Una última pregunta, profesor Bastos. Ya que he hablado antes de que a veces hay que escoger entre el mal menor y el menor de los males, en este caso Milei o en el contexto americano Trump, en un mundo ideal, en un mundo perfecto, ¿cuál sería, desde su punto de vista a nivel teórico y a nivel práctico, la forma más factible de tener una libertad en el día a día, es decir, en un territorio, emplazado en un territorio concreto? Es decir, ¿cuál sería el modelo? Porque se ha hablado a veces de anarquismo digital, que sería posible con Internet. ¿Cuál sería? Pues siempre se habla de la libertad como oposición al sistema, no pagar impuestos, desobedecer, pero como sistema, ¿cuál sería la libertad? Ahora, 2 puntos. Yo creo que el mal menor. O sea, no está bien que lo diga, es que son males, no debería votar, pero no es lo mismo vivir con Maduro, que tengo que marcharme, echarme a que me coman los tiburones o una cosa por el estilo, que vivir en España, que bueno, estoy así y tal, y me mandan pinchar y estas cosas así, pero vas viviendo. No es lo mismo, lo siento, no tengo que andar a escapar a pie en la bestia para entrar allí en Texas. Lo siento, prefiero así, dentro de lo que cabe. Antes que venga un sistema de estos, pues sí, prefiero votar a Milei antes de que llegue otro sistema. Así lo digo también. Porque al menor también existe. Ahora, ¿qué sistema es? Yo creo, frente a algunos que hablan del anarquismo digital, yo hablo de la secesión, de la fragmentación política. Que haya muchas unidades políticas en competencia. O sea, un modelo medieval, si quieres. Modelos foralistas de autogestión. Que haya muchas unidades políticas. Que no estoy contento en Vigo, pues me voy a Portugal, que está a 10 kilómetros andando. Y te vienes conmigo aquí a tomar un bacalao. O a Redondela, a tomar chocos con Don Col. Es decir, no. Pero esa es la idea, que haya fragmentación, que haya competencia, porque la mera competencia haya que no puede haber mucha tiranía, que tenga que haber libertad, que tenga que haber una serie de cosas. Yo eso sí que lo veo como más factible. No es una panacea, obviamente, no es la panacea, pero que haya una cierta competencia en estos aspectos que me impida, que me permita cambiar de jurisdicción sin gran cambio en mi vida, ¿no? Eso es lo que veo yo positivo. Y lo que lleva, digamos, lo que puede conducir a un mundo más libre. Pero Miguel, ¿no ves que, por ejemplo, en España no hubo mucho feudalismo como en los países protestantes y otros, que hubo más anarquismo hasta que vino la guerra civil y digamos que el Estado empezó a coger esa parte del campo y entonces la gente también hubo una movilidad social hacia las ciudades y los apresaron más? Pero antes había mucho anarquismo, por ejemplo, los coutos mixtos, había varios. Por eso me gusta Félix Rodrigo Mora. Félix Rodrigo Mora habla mucho de estas cosas, de la España del siglo VIII, que no había Estado. Yo siempre pregunto, para acabar, la ciudad de Lugo tiene una muralla. ¿Una muralla contra quién? Es del siglo III. ¿Contra quién? Porque la mayor parte de la gente vivía en estatalidad. Es decir,
los romanos tenían que defenderse de los pueblos que andaban por allí, que la perseguían y que no tenían Estado. Eso también otro autor que recomiendo mucho, que es James Scott. James Scott. Lo que ve el Estado, por ejemplo, que está traducido al español ahora. Seeing Like a State. ¿No? Es precioso ese libro. Es un anarquista de verdad, además. ¿No? O todos los libros de él. La resistencia al arte de no ser dominado y este tipo de libros. Claro. Contra el Estado, se llama en español. Pero, profesor Bastos, desde las teorías más biologicistas, evolucionistas, darwinistas, siempre dirán que incluso en esas sociedades sin Estado no había Estado porque la fuerza del Estado al estilo Imperio Romano ya no llegaba porque había caído el Imperio Romano y no llegaban los medios de facto. Había un Estado de jure, pero no de facto. Pero siempre había elementos de caudillaje. ¿Cómo se podía tener una sociedad sin estos elementos jerárquicos de poder? Antes la mayor parte del mundo no vivía en Estado. El Estado es un invento más o menos occidental que del siglo XVIII. El resto, pero no es muchos pueblos vivían sin Estado. Exacto. Pero tenemos el testimonio de este sociólogo socialdemócrata alemán Oppenheimer, el Estado, efectivamente, que de hecho reseña como generalmente surge primero el mercado, la civilización sedentaria, ya sea por pesca o agricultura, y luego viene el grupo de bandoleros que se autoproclama Estado y le da la razón a los liberales sobre el origen del Estado. Sí, el Estado nace de forma violenta y no nace en todo el mundo a la vez, nace en unos sitios concretos y después se expande y la gente escapa de él y desarrolla estrategias para escapar de él que duran hasta en sociedades sin Estado, profesor Bastos, ¿usted cree que en sociedades sin Estados también habría elementos como de caudillaje, de liderazgo, un consejo de sabios como al estilo tribal? Habría líderes, por ejemplo, los apaches. El líder, Jerónimo era un líder, pero un líder funcional. Yo puedo ser un líder en la clase. El capitán puede ser un líder en el campo de fútbol, pero solo en el campo de fútbol. El director de orquesta manda mientras toca la música y el sacerdote mientras es la misa. Después no. Ahí está la cuestión. Y Jerónimo era un jefe de guerra. Pero cuenta que Jerónimo, cuando acababa la guerra, no le hacían caso a nadie cuando estaba en la tribu. Y no tenía capacidad de mando. Cuando Jerónimo empezaba una guerra, algunos apaches le seguían, otros no. Llegó a una guerra que llevó solo 3 o 4 apaches detrás. Los demás no lo quisieron seguir. No tenía esa capacidad, pero solo tenía fuerza como líder organizativo en una guerra. Después acababa el poder. Era un poder funcional, no permanente. Pues muchas gracias, profesor Bastos. No sé si queréis hacerle una pregunta más, pero alguno de vosotros, pero yo ya por mi parte... Aquí me lo pasábamos. Mi única pregunta es si, profesor, me acepta una invitación en algún momento para conversar en mi canal, porque tengo muchas cosas que preguntarle. Ese que me falta, Don Colin ya me tuvo 2 veces, me parece, 2 o 3 veces. Y tiene que volver, que le tengo que dar caña otra vez. Le tengo que dar caña. A mí me gusta reñir con la gente. Yo además le voy a dar, porque solo queda Vox. Solo queda Bob Esponja. Vox Esponja. Ay, Milei, toma. Eso es lo que piensa Bob de Milei. Pues escríbame y ya combinamos, ¿vale? Y Don Colin ya sabe dónde estoy. Feliz Navidad, profesor. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, profesor Bastos. Gracias, chao. Anotaros a su clase y todos los ANCAP en Vigo. ¿No? Está en Vigo. A la libertad, carajo. Chao. Pues bueno, creo que el debate ha estado bastante bien. Yo sí que amplío la pregunta que le he hecho al profesor a vosotros, hasta donde queráis contestar. ¿Cómo sería, ya que el minarquismo se ha demostrado siempre ser un instrumento más del poder para colar otra serie de medidas que no se podrían aplicar desde el socialismo, como lo de la robótica, la IA, etcétera, la digitalización? Yo, el último vídeo que vi que ha hecho también Nicolás con esta otra persona, Laje, que habla de la guerra digital, cómo están comprando los grandes fondos oro como si no hubiera mañana, JP Morgan creo que también tema Bitcoin, es decir, cómo se preparan ante un eventual evento cisne negro, como lo queramos llamar. ¿Cuál sería la aplicación práctica de la libertad frente a estos modelos totalitarios, frente a estos modelos tecnocráticos, tecnofeudales? Precisamente ahora que has hablado, Nicolás, de todo el tema de la aparición de las sociedades complejas, cuando se pasa del paleolítico al neolítico y la aparición de los estados como resultado de ese proceso, escuché a Harari en su libro decir que
deberíamos seguir siendo cazadores-recolectores en el Paleolítico porque no había propiedad privada, ya que la propiedad privada aparece con la división del trabajo cuando se amurallan las ciudades, cuando se amurallan los asentamientos, los poblados, para proteger los cultivos de otros, cuando se empieza una sociedad sedentaria. Perdona, Pedro. ¿Sabes por qué se amurallan los burgos? Los burgos, que eran las viejas urbes abandonadas. Sí. Aquí voy a... Bueno, mira, ahora justo se fue el profesor Bastos, que tal vez podría ser... Ahora va a soltar. Frente con esto, El carry trade. Me voy a pelear con su paleolibertarismo cristiano un poquito. El feudalismo, que es... Yo adhiero a la tesis escotadiana, es un milenio de comunismo casi perfecto, donde eclosiona la población, mueren 2/3 partes de la Europa cristiana, por lo menos de la católica romana, a diferencia de lo que pasaba en Bizancio y en las taifas árabes, donde había prosperidad, libertad de culto y libertad comercial. Ese régimen asfixiante termina generando la huida de los siervos de la gleba, que son esclavos pauperizados. El siervo del feudalismo es un esclavo pauperizado, que no solamente necesita para existir y para ser considerado humano que el señor le bese la frente, sino que no tiene garantizados los auxilia que tenía el esclavo romano. El auxilia que esté hecho comida, vestido. Bueno, ahí me puso Colin, no quiero interrumpirlo mucho. Pero el siervo, ni siquiera. El siervo tiene que producir con un pedazo de tierra que le pertenece al señor, pero también a la comunidad, pero también a Dios, por lo cual desaparece la transacción de propiedades inmuebles. En ese sentido también fue comunista el feudalismo. Y bueno, si puedes hacer lo suficiente para sostenerte a ti y darle una porción al señor, vives, y si no puedes, te mueres. De ese sistema perverso y horrendo, donde no existe la libertad de movimiento y donde dejan deliberadamente que los árboles crezcan en los caminos para mantener a la gente aislada, que es el mayor experimento de proteccionismo que hemos tenido, el feudalismo en buena parte de esa Europa, de ese experimento la gente huye, incluso arriesgando la vida. Y huyen y vuelven a las urbes. Ese es el nacimiento del capitalismo. Las viejas urbes abandonadas, y las amurallan para que los señores y sus soldados no vayan a por ellos, a llevarlos de vuelta al feudo o a justiciarlos. Y es ahí donde surgen los gremios. Suena a la Smart City. ¿Qué? Que suena un poco a la Smart City, tener a la gente atada, que no pueda salir, pero con una renta que caduca. Al 2020, hombre, a la ciudad de 15 minutos, pero especialmente al encierro masivo, que tenías que pedir permiso, un salvoconducto para ir a comprar pan a la esquina, en los lugares donde se aplicó de forma más restrictiva. Es un neofeudalismo, y lo que quiere Davos es un neofeudalismo digital y tecnocrático. Bueno, y ahora te contesto lo importante, que me dijiste cómo salir. Primero tengo que ser absolutamente modesto en esto. Es curioso porque usualmente a mí me pinchan y me dicen, bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Y cuál es la solución? Y la realidad de todo lo que explico como periodista y de todo lo que sabemos nosotros como libertarios es que la solución se va a ir generando en forma espontánea, impersonal e individualizada, si se puede, porque hay cosas de las cuales ni siquiera hay solución y simplemente caerán por su propio peso. No hubo solución para la Unión Soviética hasta que voló en 1000 pedazos. También tenemos que estar preparados para eso. Yo creo que la gente tiene que apostar a generar círculos sociales genuinos de personas que respeten y valoren la libertad y la propiedad privada y que entiendan de lo que se trata lo que está ocurriendo en el mundo. Si tus amigos, si tu familia, si tu pareja, si el círculo más cercano con el que tratas está un poco imbuido de los mismos valores, bueno, tienes un espacio de protección frente a lo que se te ocurra. Distopía digital, leyes feministas y hasta la CBDC. Si tú logras comerciar con personas que compartan tus mismos principios, cuando vengan la CBDC lo harás en Bitcoin, en oro o con trueque o con lo que sea. Pero no te va a afectar tanto si eres totalmente dependiente de otros que están en esta matrix estatista y que son indolentes. Porque la mayoría de los que aceptan el cercenamiento sistemático de la libertad no lo aceptan con entusiasmo, lo aceptan por indiferencia, pasividad, comodidad.
Bueno, entonces lo primero es reunirse con gente, es predicar con el ejemplo los valores de la libertad, convencer a la mayor cantidad de personas posibles y elegir asociarte voluntariamente con esas personas. Eso tiene un siguiente nivel, que es instalarte geográficamente en el mismo lugar. Puede ser el mismo edificio en la misma ciudad, como hacían Schuman con Conkin en un village de California, y tú ahí tienes anarquía en el edificio al menos. Tú sabes que ahí no te van a denunciar por fumarte un porrito, ni te van a denunciar por hacer una misa si la religión está prohibida por lo que fuere, ¿no? Por la nueva deidad de Davos. Y todavía mejor si te vas a un pueblito pequeño en las afueras, y todavía mejor si puedes hacerlo en forma masiva. Y hay un precedente concreto que ustedes lo pueden observar, que es el Free State Project en los Estados Unidos. 16.000 libertarios de todo el país que se asociaron y se mudaron a New Hampshire, un estado poco poblado, que de por sí tiene una tradición relativamente respetuosa de la libertad en el noreste americano, en Nueva Inglaterra, y dijeron, nosotros vamos a ser 16.000 libertarios. A ver cómo nos suben los impuestos a 16.000 libertarios ubicados en las ciudades pequeñas, donde tenemos incidencia. No nos lo subes. A ver si se cumplen tus leyes absurdas, porque para que se cumpla una ley, generalmente tiene que haber alguien que denuncie al que la transgrede. Pero si tú estás rodeado de personas que comparten tus mismos principios, entonces, si vamos por la dinámica de lo posible y el mal menor, yo creo que ese camino, que es mucho más arduo, más difícil que poner un papelito en una caja de cartón que no te garantiza nada, que de hecho votas por la libertad y mi ley te pone luego la moneda digital. El camino de hacer un esfuerzo por agruparse, organizarse con personas que compartan los mismos principios es lo mejor que podemos hacer en el corto plazo. Esa es mi modesta opinión. Pero como dijo el profesor Bastos, esto va a ser una guerra muy larga porque creo que es casi perpetua. Y tú, Colin, que eres Zen, esto es el yin y el yang. O sea, el ser humano, cada uno de nosotros tenemos a un ángel y un demonio dentro nuestro. Lo mejor y lo peor de la humanidad. Lo moral y lo inmoral. El raciocinio y el impulso. Bueno, la sociedad también. Eventualmente estemos destinados a una eterna lucha dialéctica entre el mercado, la cooperación voluntaria, la propiedad, la autonomía del individuo y el autoritarismo, la oscuridad, la tiranía, la imposición, el poder, la masa del rebaño irreflexivo. Son como dos polos que siempre están en fricción. Lo más importante para mí es estar en el polo correcto. Y es hacer todo lo posible para tener en tu propia vida y espacio personal lo más que puedas de libertad, de privacidad, de autonomía, de libre asociación y de voluntarismo. Tiene razón el profesor Bastos. Es mucho más difícil hacerlo en Venezuela o en Cuba que hacerlo en España. Es más difícil hacerlo en España que hacerlo en Perú o en Paraguay. Pero tiene más mérito. Pero hay que hacerlo de todas formas. Y Venezuela no está como está por Maduro. Venezuela está como está porque hubo una población que permitió el chavismo. Sumisos. Entonces, si el rebaño que permitió el kirchnerismo ahora es el que elige al nuevo amo, que es Milei, y le concede las mismas posibilidades a Milei de hacer lo que quiera con ellos, y le acepta sus contradicciones y sus mentiras y sus etapas, bueno, van a terminar igual o peor que con el kirchnerismo, porque de hecho yo en eso soy pesimista, como el último Spencer, y creo que las cosas no están yendo a mejor, sino a peor. Pero la libertad reside en las grietas del sistema. Por eso, de hecho, yo abogo por la informalidad. Mira, no hay nada, tú que hablabas de Trump, la fundación Heritage, que está colonizada por Trump, pero ya estaba antes, con sus puñeteros, permíteme la vulgaridad, índices de libertad económica. No te miden cuánta gente paga realmente impuestos y cuánta no. No consideran el impacto del comercio gris, del mercado gris o el mercado negro en la economía. Entonces, claro, dicen, bueno, Singapur es muy libre, el más libre de todos. Ok, en Singapur mascas chicle y te meten preso. Y si te fumas un porro, lo vendes, te matan. Y cuando entras en el pasaporte lo sellan con pena de muerte para narcotraficantes de cualquier envergadura. No creo que sea mucha libertad económica. Como tú decías muy bien, Pedro, es para abrir o cerrar una corporación o una cuenta offshore. Pero para el hombre común lo dudo mucho. Ahora, en Singapur no pagas impuestos y te mandan un dron a tu casa, que es lo que hacían en el encierro masivo, y vas preso. En cambio, por eso digo que hay una libertad sin... Claro. En Perú o en Paraguay, Paraguay te dice, bueno, tú tienes 10% de IVA, que de por sí es el más bajo del continente, porque si no, nadie lo paga. Pero a su vez hay un 40% de la economía que se maneja, es un número real, se maneja fuera del Estado. Se maneja en mercado libre. En B, sí. Y en Perú, no sé si es tanto, pero es un porcentaje parecido.
En Bolivia, con todo lo malo que puede tener Bolivia, porque tiene muchos problemas con los gobiernos que tiene, aún así también la informalidad es altísima. Entonces la libertad real en esa sociedad es mucho más alta, porque el tipo impositivo en realidad aborda al 60% de la economía, no al 100%. Bueno, entonces yo creo que en países latinoamericanos, por ejemplo, hay una iniciativa en México ahora que yo he apoyado, el proyecto ARCA. Bueno, yo creo que en países latinoamericanos, también puede ser en otros lugares, no sé, de repente en Botswana, en países africanos pacíficos, en algún lugar de Europa que no esté tan controlado, no sé si existe, quizás Europa del Este, la gente se puede organizar discretamente, sin hacer demasiado espamento, porque al Estado esas cosas no le gustan, y empezar a formar su propia comunidad. Esto va a llevar muchísimo tiempo. Y primero está la guerra de los valores, de convencer, de persuadir y de movilizar suficientemente a tantos individuos como para que quieran hacerlo. Pero para mí el futuro de la libertad pasa por eso. Espero haber contestado. Por supuesto que es una respuesta totalmente falible y parcializada, y tal vez haya enormes oportunidades que yo no esté viendo, pero esto es lo que pienso por el momento. Al menos, no, has dado ejemplos prácticos. Quiero también ahora preguntar a Colin, por ejemplo, yo siempre veo tú que cuando hablábamos me criticabas un poco el modelo así más primitivo. Siempre parece que hay como tres opciones, ¿no? Así, a grandes rasgos. O bien una confederación de microestados, se habló en su momento de Liberland, ahí cerca de Croacia, en una tierra sin nadie. Con colonos, o bien Pedro, párame. Para el carro, Paul, mira. ¿Cuál es desde tu punto de vista? En internet se puede ser libre, obviamente. No hagáis pajas. Pero en el territorio, ¿cuál es desde tu punto de vista la... Voy a hacer una declaración y ya cierro, que me tengo que ir a otro vale. Show que tenemos. Necesitamos primero ya gente como tú. Necesitamos gente como Nicolás, pero con Nicolás a la 10ª millonésima potencia. Oye, hombre, ¿por qué me quieres tanto? Yo lo agradezco muchísimo, pero la boca, gallego, muy bien de mí, me haces mucha propaganda, yo no soy tan bueno tampoco. Yo te voy a mover. Necesitamos a gente como Miguel Ancho Bastos, infiltrados ahí todos, aunque el funcionario ya sabes que no le tengo mucha tal. Y yo voy a estar aquí y te digo, la solución es quitarse la ansiedad. Vamos a verlo. Yo voy a aportar la filosofía y el miedo, porque el poder es ansiedad y miedo, no es nada del dinero, ni chorradas, ni mamandurrias. Pero todos los liberales y toda la gente del corriente siempre piensa en términos fiscales, impuestos, y las pocas filosofías que hay de la libertad son muy, muy materialistas, como la de Ayn Rand. La del materialismo de Ayn Rand. Entonces, claro, no. La gente solo piensa en términos materiales, industriales, económicos. La libertad. Por eso mucha gente asocia la libertad al campo, porque dice, bueno, en el campo al menos. Pero claro, el tema es cómo se puede equilibrar o conjugar medios técnicos, infraestructuras, tecnología y libertad en el entorno. El problema es que estás rodeado de un montón de tecnología y televisiones y cosas de estas. Lo primero, vamos poco a poco y paso a paso. Como dice Nicolás, hay que ir esparciendo este tema y publicando libros y haciendo YouTube y crecer 1 millón, 2 millones y tener más gente como Nicolás y haceros podcasts y hablar de, mira, voy a copiarle a Nicolás lo que dice y tal, porque así se va esparciendo la palabra. Cuando empezó el rollo digital es cuando se esparció y por eso te estoy diciendo, necesitamos gente como Nicolás, como Nicolanesia, podría fundar una nación, Colinesia, Bastecia, lo que queráis, como queréis llamarle X. Pero primero tenemos que quitarle a los ANCAP que llamáis, a los anarquistas, la ansiedad y el miedo. Es un tema, un concepto filosófico, ¿entendéis? Igual que la realidad. Y una vez que te quitas eso, ya eres insumiso y ya sabes cómo engañar al Estado, cómo tú poderte armarte con ideas. Tampoco llegar a ser idealista y muy como, y quiero llegar a ese tal. No os pongáis tampoco. Fluir con el vamos a ponernos así, con el universo, con tu país donde estás, con lo que sea. Habla con gente tranquilamente, no os cabréis. Bueno, es que tiene diferente tal. Y seguir con el tema, porque ya ves, estamos conformando como un tipo de sistema, aunque no me gusta llamarle orden, que es espontáneo y que es muy abierto y hay más ideas que vienen y más conceptos y poco a poco lo lograremos. Da igual si lo lograremos dentro de 100 años, porque bueno, Argentina con Milei, ya después de las mierdas que dio de medidas, va a estar 100 años fatal, porque ya después de las que sacó hoy va a estar, bueno, pero no hay mal que dure 100 años, creo que decía Borges o algo así. O sea que el tema es ese, que ansiedad y miedo fuera. Y lo siguiente, esto está encapsulado en la frase, acordaros la cita esa de Thomas Paine que decían, quienes esperan cosechar las bondades de la libertad deben soportar la fatiga de defenderla. O sea, la libertad no viene gratis, la tienes que defender tú, macho.
Y tienes que quitarte el miedo al Estado a depender de alguien o de tu madre o de tu padre o lo que sea. Y hablar, pues eso, como hablaba que decía Nicolás Milei antes, sin el puto guión. No estar ahí con un libro y hablar. Que os surjan rollos, miráis vídeos de Nicolás, hay un montón de gente, no voy a mencionarla ahora. ¿eh? Y pasar del puto Estado, intentar engañarlo. Si ellos te quieren engañar a ti, tú engañarlos. Como decía, esa idea de New Hampshire está bien. O irte a Portugal y hacer allí donde tenga menos restricciones. En Paraguay, por ejemplo, que está ahí Nicolás. Yo tengo amigos ahí que me lo presentaron a Nicolás y tal, ¿no? Sabes, comunes y todo eso, ¿no? Como Ferreira y todo esto. Bueno, poco a poco, pero no os ansiéis, no tengáis ansiedad y miedo que no sé qué. Tenéis que siempre quitaros el miedo. O sea, morir nos vamos a morir, no estamos aquí siempre. Y entonces, ¿cuánto aportaste en tu poco tiempo que estuviste? Yo tengo 54 años. Ancho tiene, pues no sé, 60 debe tener. Dijo él que era viejo, no sé. Yo creo que tiene casi como yo. Pero bueno, yo soy viejo. Y Nicolás pues tiene 30. Pues cada uno aporta. Si hay gente que es muy inteligente. Entonces, eso es lo que queremos, quitar la ansiedad, el miedo. Me da igual si va a venir Israel, los sionistas, los camusinos, la farmacia, lo que sea, o las banderillas, ¿no? Para no que no te lo chapen el tema, o las feministas, me da igual. Es un manicomio, ya lo sabemos. Entonces, en el manicomio hay que mantener la calma, hay que mantener la ansia baja y no subir de 0 a 100 rápido, porque somos hispanos y eso es el problema. Ya sabemos que en Sudamérica también hay un problema porque el capitalismo es un concepto del invierno, del verano, de que tienes que ahorrar, de que tienes que trabajar, cosa que en Sudamérica salías y tienes guabayas, plátanos y todo, crece allí todo. Entonces tienen una diferente mentalidad. Yo como no creo en la cultura, porque la cultura eso es otro concepto filosófico, pues hay que llevar esas herramientas. Y para educarse es como eso. Leed los libros que dice Nicolás, leed los libros que dice Miguel Ancho, el Huerta del Soto también. Me puede parecer menos, más, ahora tal. Bueno, ya te digo yo que va a cambiar antes. Los 100 días eso de veto van a bajar a 45. Ya lo verás. Cuando veas las próximas semanas lo que viene y los documentales que va a sacar Nicolás ahí va a ser la pera. Ya me imagino a Nicolás sacando cada 15 minutos 3 horas del tema, porque ahí los argentinos, los pobres están gafados, porque eso les mira un tuerto, ¿no? Pero saldrán del tema, porque a pesar, no sé quién dijo esto, me acuerdo, no sé si era uno de los Rothbard o no sé quién, a pesar del estado, de esta cuadratura circular que tenemos, a pesar del estado, nosotros vamos a sobrevivir, vamos a pasarlo bien y tal. La cuestión es botón sorpresa. ¿Qué botón sorpresa quieres darle? Y ya está. No os preocupéis. Un abrazo a todos, un beso grande. Espero hacer algo también. Dime. Que ha sido un placer escucharte y que coincido con Ancho, que tú te haces el macarra, pero eres, además de buena persona, que se nota a leguas, eres brillante, eres muy inteligente y adhiero a todo lo que has dicho. Y a ver cuándo nos encontramos, que te invito para mi canal. Sí, hacemos ahí sin que nos chapen. Hago uno tranquilete. Venga, un beso y un abrazo a todos ahí, a la mujer y a todos los chavos, y a la Magnum. Colin. Abrazo, gracias, Pedro. Me piro que voy a Ay Carayo, el nuevo programa que tenemos a las 10. Venga, chao, chavales. Pues, bueno, Pedro, quedamos tú y yo, hombre. Sí, bueno, yo creo que ya, si te parece, podemos ir concluyendo poco a poco, porque realmente se ha hablado de todo. Ha estado muy bien el debate. Me hubiera gustado centrarme quizás también en los aspectos más teóricos, ¿no? Del liberalismo, que es el liberalismo. Y yo, la verdad que una de las cosas que quiero agradecerte es haber dado una nueva honra a la palabra libertad. Liberales, que ya yo la tengo ya asociada a determinados ambientes academicistas y no, es decir, se les ha acusado siempre, se nos ha acusado de estar solo en lo teórico, de no hablar de la historia oculta, de no hablar de determinados aspectos más, por así decirlo, geopolíticos, porque enseguida se habla de, no, eso es un pensamiento conspirológico. Y bueno, tú has demostrado que se puede ser liberal o por lo menos de una visión de defensa de la libertad, no solo en lo económico, sino en general, es decir, siendo coherente, por ejemplo, con las personas que quieren vender, pues por ejemplo, sustancias de todo tipo, o personas que libertad de pensamiento, no solo libertad en lo monetario, en lo fiscal tributario. Entonces, has dado esa dignidad a la palabra, que era una palabra que desde el siglo XIX tenía poca dignidad. Entonces, bueno, yo eso te lo tengo que agradecer de que ya desde los ambientes más patriotas o alternativos, tú has dado la bandera liberal de la libertad económica, pero también asociado
a otros tipos de libertades y a dar un discurso sobre la historia oculta, sobre determinadas sociedades secretas, sobre el papel del Imperio Británico. Yo eso te lo tengo que agradecer, la verdad. Bueno, hombre, primero nada que agradecer. Uno creo que cuando obtiene cierto conocimiento está obligado a compartirlo, más todavía si el modesto don con el que puedo haber nacido es el de hablar. Cuando me fui a vivir solo, siempre cuento esta historia, era muy joven, tenía 16 años y me pregunté cómo voy a ganarme la vida si lo único que sé es escribir, hablar, leer, escribir y hablar. Bueno, seré periodista y no salió tan mal. Y te agradezco mucho la deferencia. Bueno, a mí me gustó mucho escucharte, suena súper interesante, tanto te lo he dicho en WhatsApp, es lo mismo que te diré aquí. Espero, es más, me encantaría invitarte a mi canal, así que coordinémoslo, así nos conocemos más, conversamos sobre tantos temas interesantes y cuenta conmigo para cuando quieras abundar más en las cuestiones teóricas del liberalismo. Yo siempre digo lo siguiente, ¿por qué te angustias tanto, te enojas tanto, te movilizas tanto por la palabra liberal si ya está perdida? Dejalos que digan que jamás. Yo no lo voy a permitir, es como si te echan de tu casa. Y hay unos ocupas, ¿y no vas a hacer nada para recuperarla? O sea, ¿qué vas a saludarlo sumisamente cuando el dueño eres tú? Y no soy yo personalmente. Somos los que defendemos una tradición de ideas que es lo que más bien le he hecho a la humanidad. O sea, terminar con las persecuciones religiosas, con la censura previa, combatir y derrotar imperios, terminar con la intolerancia hacia minorías sexuales, terminar con la esclavitud, abolir la esclavitud. O sea, el liberalismo le ha dado al hombre, en realidad el hombre se ha dado a través del liberalismo las mayores conquistas, no solo económicas, también económicas y tecnológicas, y todo el progreso que supuso llegar al capitalismo industrial, etc. Pero fundamentalmente de cuestiones que trascienden esenciales. La dignidad humana es la libertad humana. No se puede concebir la vida sin libertad. La vida sin libertad es un infierno, es una tortura. Entonces estamos obligados a mantener esa llama encendida con nuestros errores, nuestros defectos, nuestras enormes limitaciones. Pero bueno, hay que poner el granito de arena. Y esto que has hecho aquí reuniéndonos a todos, por supuesto que también es un bonito grano de arena en esta causa. Así que Pedro, muchas gracias. Se ha monopolizado la palabra, que duda cabe, y, por ejemplo, valores como el humanismo que aparecen en el Renacimiento pues han quedado fuera de la ecuación y hoy en día determinados grupos y sectores han monopolizado lo que es liberal, han monopolizado el discurso asociado a la palabra liberal solo a lo economicismo o a un materialismo solo económicamente entendido, por ejemplo, la filosofía de Ayn Rand, que hay aspectos con los que yo puedo estar de acuerdo, por ejemplo, la meritocracia individual, el emprendedor industrial que encarnan determinados personajes de sus novelas, pero dejan los aspectos más humanos asociados a la convivencia y a la comunidad de esa libertad. Y luego todo lo que está fuera de eso, pues eso es asociado a una especie de pseudo-hipismo muy pues asociado al campo, al anarcoprimitivismo que representaría John Zerzan o Theodor Kaczynski, pero dejando de un lado todo el proceso civilizatorio que surge en el Renacimiento de filosofía, de valores, de las ciudades, es decir, las ciudades solo asociadas al Estado, pero no asociadas a un florecer cultural, es decir, al tema artístico. Entonces, eso yo siempre lo he echado en falta y por eso yo me he desengañado de toda esa gente que, sobre todo desde ámbitos conservadores religiosos, monopolizaban el discurso liberal. En España, concretamente, ligados mucho a la Iglesia. Entonces, para mí fue un placer descubrirte a ti, descubrir a algún otro investigador que, aunque no utilice la palabra liberal, va por ahí, va por entender el concepto libertad a un nivel más holístico. Entonces, claro, hace que mucha gente desde el economicismo y desde la economía llegue incluso a ver bien que se destruyan miles y miles y miles de puestos de trabajo a través de la inteligencia artificial, la robótica, determinadas multinacionales que transportan todo en drones, grandes empresas como Amazon, y eso lo llaman libertad de empresa, libertad de las multinacionales, y no tienen en cuenta cómo perjudica al ser humano. Y todos los que se dicen humanistas
lo hacen desde el socialismo, es decir, que tiene que haber una estructura de poder que desde un sistema piramidal antropocéntrico, jerárquico, desde una autoridad centralizada, den una paguita o den una serie de ayudas o bibliotecas públicas o no sé qué, pero siempre desde arriba abajo. Y esos se autodenominan humanistas, es decir, los socialistas. Entonces, al final, ese es el gran kit de la cuestión, salir de esa dicotomía y apelar a un humanismo que va más allá de las estructuras derecha-izquierda, conservadores, progresistas. Entonces, ahí yo creo que está la clave de la cuestión y yo supongo que eso ya lo habrás visto tú incluso a un nivel intuitivo y tienes esa suerte de tener esa plataforma con tantos seguidores para poder diseminar esas ideas y abrir frontera, abrir camino hacia esa nueva frontera. Obviamente muchísima gente poderosa y no poderosa, incluyendo los que te siguen, se enojan cuando tú les muestras que la derecha es igual de corrupta, igual de perversa, igual de liberticida que la izquierda en muchísimas cosas. Se enojan mucho y de hecho el profesor decía el mal menor. Yo entiendo lo que dice, claro que es mejor estar en España que en Venezuela, pero el mal menor tiene que ver con la demanda de libertad de la sociedad, si hubo una demanda de libertad a tiempo o no, si la gente defendió su libertad a tiempo o no, no tiene nada que ver con los políticos, porque los políticos son todos delincuentes. Y tú lo que decías, quiero hacer un pequeño matiz con esto de la destrucción del trabajo, que estoy de acuerdo contigo en que es preocupante, pero no por la destrucción del trabajo en sí. ¿A qué voy? Tú sabes que Malthus, que es el padre fundador de toda esta paranoia demográfica y de que hay que reducir o controlar la población, que era un monstruoso, decía, a través de la peste, la guerra, el hambre, propiciar la falta de higiene, el hacinamiento, o sea, bueno, una mente propia de un puritano protestante de la época, claro. Bueno, Malthus dice que se va a acabar la población en 1880. Bastiat lo refuta unos años después de escrito su ensayo sobre la población. Y lo refuta con dulzura, porque además tiene ese buen gusto insuperable, Bastiat, ¿no? Exquisito. Frédéric Bastiat se lo recomiendo a cualquiera que quiera entender la economía. Y sin matemática. Y es preaustríaco y mejor que los austríacos. Bastiat dice, seguramente Malthus tuvo buenas intenciones, yo puedo entender lo que quería decir, pero lo que él no observa es el factor de la innovación técnica. Porque la innovación técnica, esa misma innovación técnica que destruye trabajos, también hace más rentables otros. Y esa innovación técnica es la que va a hacer que el suelo rinda mucho más, no se acaben los alimentos por más que haya mucha más gente. Y tuvo toda la razón del mundo. Y ahora somos 8.000 millones. Y yo creo que podríamos ser 20.000 sin problema dentro de algunos años. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No es la tecnología la que amenaza el trabajo humano. Es la regulación estatal. Porque es verdad, la robótica va a destruir ciertos puestos de trabajo, pero ¿qué es lo que decía Bastiat y lo que podría suceder perfectamente si tuviésemos cierta libertad de mercado? Que si no hay regulaciones, trabas, prohibiciones en todos los ámbitos imaginables por parte del gobierno, esa persona puede reincorporarse a otro sector o puede, al contrario, empezar a trabajar en la gestión de las nuevas tecnologías. Pero tú tienes que dar flexibilidad para esa toma de decisiones. Tienes que permitirle al hombre que desarrolla al máximo su potencial para precisamente eso. Estas élites tecnocráticas enfermas de la concentración de poder, porque va más allá de la concentración de capital, es una lucha por el poder, generan un sistema ultra regulado y lo malo es que ellos quieren quitarte el trabajo y que tú te vayas a cobrar una renta básica, un subsidio a esclavizarte, como ya se ve hace 20 años en la Argentina, con los que están presos del asistencialismo, pero a nivel mundial. Y si tú no haces con tu cuerpo lo que yo te digo, no haces con tus hijos lo que yo te digo, o si tienes hijos y yo no quiero que tengas hijos, te quito el subsidio y te mueres de hambre. Es una forma de neutralizar y eliminar a la humanidad en forma paulatina y sutil y un poquito menos cruel, o al menos menos explícita y obscena que lo hacían los comunistas del pasado con los gulags y los campos de exterminio, o Hitler, o etcétera. ¿Me explico? O los norteamericanos con las bombas atómicas. Entonces, se ha visto con los confinamientos como todo el tema de la geolocalización a través de los teléfonos móviles, o en China con el tema de la identificación del rostro facial o identificación biométrica, siempre está en manos o del Estado o de grandes corporaciones asociadas con el Estado, grandes multinacionales. O sea, eso se ha visto. No está en manos, esa tecnología no está democratizada horizontalmente. Los llamados medios de producción o tecnología no está en manos de la propiedad privada particular del ciudadano de a pie. Yo sé
que los planes van a fracasar. Aunque no lo veamos nosotros, yo sé que van a fracasar. Porque el ser humano es mucho más complejo y la libertad al final triunfa porque la naturaleza humana impide que el totalitarismo se lleve a la práctica en forma eficiente y engendra en sí mismo el germen de su destrucción. Yo sé que van a fracasar. Mises lo mostró. Las grandes corporaciones adolecen de los mismos problemas que los grandes gobiernos. Por eso colapsa el socialismo. Por la misma razón que colapsa el socialismo, bien señala el profesor Ancho en una conferencia, las 10 empresas más ricas de hoy no tienen nada que ver con las 10 empresas más ricas de hace 40 años. Pese a todo, el sistema sigue siendo dinámico. Y tienes tiburones y magnates que quiebran y destruyen y se desaparecen, como JP Morgan. Por ejemplo, ¿qué quedó de JP Morgan? Nada, su imperio se repartió entre los Rockefeller y otros. Claro, nunca desaparecen los cleptócratas, los tiranos, los amigos de lo ajeno, los intervencionistas, los mesías. Claro que no, porque la naturaleza humana es así. Pero estoy seguro que este plan, tarde o temprano, va a fracasar. Ahora, ¿por qué vamos a sufrir? ¿Porque hay tecnología que destruye puestos de trabajo? No. Porque hay regulaciones, porque hay impuestos asfixiantes, porque hay un sistema socialista corporativo cada vez más paquidérmico que aplasta las posibilidades de la gente de crear su propio trabajo, su propio emprendimiento, de cobrar del extranjero y cada vez más. Por eso quieren restringir qué haces con tu dinero con la CBDC, quieren restringir tus viajes, tú ya lo estás sufriendo en España con lo de los vuelos cortos. Es una locura, cada vez se meten en más cuestiones para reducir tu ámbito de toma de decisiones porque te quieren esclavo. El punto no es que destruyen tu trabajo. El punto es que te quieren esclavo. No quieren que vos crees tu propio trabajo. No quieren que vos crees tu propia empresa. O sea, es un neocomunismo el no tendrás nada y serás feliz. Claro, ¿lo van a poder aplicar totalmente? No. Ya te digo, no. ¿Cuánto lo van a poder aplicar? Depende de nosotros. Por eso la misión es concientizar. Para mí, educar es combatir. Es la única manera. Pero bueno, Pedro, no quiero quitarte más tiempo, debes estar cansado. Gracias por invitarme, gracias por darme el honor y el placer de departir con Bastos. También se lo aprecia mucho a Colin, ha sido un placer conocerte y la seguimos cuando quieras. Perfecto, pues ha sido un placer, Nicolás. Y nada, a ver si otro día podemos continuar porque hay muchos otros temas que me hubiera gustado tratar contigo, pero bueno, no da tiempo a todo. Voy a dar ya por concluido el debate. Recordad que el canal de Nicolás se llama Los Liberales. Ahí podéis encontrar un montón de documentales interesantes. A mí, para gustos, pero particularmente a mí me gustaron mucho los relacionados con los jesuitas. Tiene uno que es brillante, otro hay varios sobre las dinastías, diferentes dinastías de nobleza británica, los Clinton, pero hay concretamente uno sobre el Imperio Británico y los Rhodes, la beca Rhodes, Cecil Rhodes, que a mí personalmente me pareció un trabajo magistral de investigación. Entonces, bueno, recomiendo encarecidamente sus documentales largos, también para los que desmontan a grandes líderes que desde esa dualidad geopolítica de buenos y malos, como Putin o Xi Jinping, parece que para algunos son la alternativa a la decadencia occidental. Recomiendo porque los desmitifica completamente con pruebas de sobra. Pues nada, un placer, Nicolás, y acabamos con la transmisión en unos... Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.